One Piece Mareas Carmesí 61-80 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61 Una vez que terminó de hablar con Nelson, Mary esperó afuera, recibiendo miradas extrañas de los marineros, lo que la hizo sentir realmente dócil, avergonzada e incluso de levantar la cabeza, lo que duró hasta que Vlad regresó. ¿Has terminado tu negocio? Más o menos. Esa maldita casa la usaré para algo mejor, quizá un orfanato, ya que no hay tal cosa en la ciudad. En cuanto a su nave, la usaré para mí. Vámonos a casa. Espera, ¿no es ilegal tomar la propiedad de alguien sin su consentimiento? Los criminales no tienen esos derechos. Una vez que caes en manos de alguien más fuerte o influyente, lo pierdes todo, dependiendo de lo despiadado que sea quien te capture. De todos modos, esas cosas no deberían molestarte. Vamos. ¿Dónde exactamente? No tengo casa, respondió Mary cabizbaja, siguiendo en silencio la cola de Vlad. Sin mostrar mucha emoción en su rostro, continuó caminando hacia adelante, solo diciéndole a Mary como si estuviera lanzando un hechizo para calmarla. Por ahora te llevaré a mi casa y después hablamos. Al salir del cuartel general del muelle y moverse por las calles iluminadas por fuertes lámparas de aceite a intervalos espaciados, en su camino de regreso a la casa de Vlad que no estaba lejos del cuartel general, Mary comenzó a derramar lágrimas lentamente, y como cuando él le quitó las ataduras, era una genuina que Vlad creyó, donde expresó algunas de sus preocupaciones. Y la mayoría de sus preocupaciones se centraban en una persona específica, Revil. No lo sé, Vlad, de verdad que no sé qué hacer. Revil, ese cabrón puede amargarme la vida difundiendo todo tipo de mentiras sobre mí. Nadie me miraría jamás como alguien de confianza aunque dejaras ciego a ese bastardo. Estoy seguro de que sus secuaces estarán más que dispuestos a vengarlo. Te preocupas demasiado conociendo a ese viejo Dugar. Las posibilidades de que esos tipos salgan de la cárcel y no se pudran en su celda son escasas. Para que conste, los trapos sucios de ese cabrón, además de los habituales hurtos menores, son cuantiosos, lo suficientemente incriminatorios como para que lo envíen a la horca. Espero que ese sea exactamente su destino. Ahora que mencionas el destino, quizá debería haber matado a ese tipo. Nunca me gustó su tono, lleno de arrogancia aunque no tuviera nada que lo justificara. María no tuvo respuesta alguna a tal declaración y permaneció en silencio durante todo el camino hasta su casa. Aún así, en su camino, Vlad todavía le pide que sea lo más eficiente posible con todo su tiempo. Al final, nunca me molesté en preguntarte sobre ti, pero verte perdido me hace preguntarme, ¿tienes algún pasatiempo? ¿Una pasión que te encantaría perseguir con todo tu ser? Al oír esa pregunta tan íntima, Mary respondió en voz baja, cabizbajo. Me encanta hacer juguetes broide, para ser exactos, de todo tipo raro, ¿verdad? Para nada en general, es bueno tener un sueño, una pasión que quieres perseguir. Le da sentido a tu vida. ¿Un sentido a la vida? De hecho, muchos filósofos antiguos discutieron este aspecto, pero eso es lo que le da sentido a la vida. Hacer lo que amas sin sentir el paso del tiempo. Aún así, no soy tan buen fabricante de juguetes como para darles sonrisas a los niños. ¿No eres bueno? Entonces practica, es así de simple. Si fuera tan fácil como dices, no estaría en esta situación, mencionó Mary con un tono abatido, sintiendo que todo lo que Vlad intentaba hacer era un intento de levantarle el ánimo, pero estaba equivocada. Te equivocas, Mary, estás en esta situación porque no te atreviste a intentar lo que perseguías y que si no tienes los materiales necesarios para construir ese juguete, puedes encontrar esos materiales tirados a la basura. Podrías preguntar a varias personas qué cosas tirarían y reutilizarían. No se puede, solo dicen. Soy demasiado perezoso y no quiero. Mientras Mary escuchaba a Vlad dar sus pensamientos sobre su situación, la forma en que lo miraba cambió, encontrando esta personalidad más fría mucho más encantadora que la del pasado, y hasta que llegaron a casa, comenzó a abrirse sobre este otro lado de su vida. La primera parte de su mente que podría desencadenar una reacción en cadena se logró cuando ella menciona que no tiene a nadie en su vida, lo cual era una parte de la razón por la que salía con otros chicos, solo queriendo sentir seguridad y sentir que valía la pena para alguien. María sufrió el trauma de ser abandonada por sus padres, quienes eligieron el mar, siendo piratas. Ella ganó su interés a medida que avanzaba su historia, principalmente sobre su pasión, a la que él le preguntaba sobre diferentes cosas a las que ella respondía inmediatamente con una sonrisa. No sé mucho de fabricación de juguetes, de hecho,
No sé nada, sin embargo, soy una persona de mente abierta y me encantaría escuchar cómo harías un juguete así. Cuéntame más, no solo sobre tu pasado, eso ya es pasado, solo puedes vivir el presente. El acercamiento de Vlad hizo que la joven se animara, comenzando a recuperar lentamente sus mejillas sonrosadas y algo de su autoestima. Finalmente, después de llegar a casa, le dice que puede ir a su habitación a dormir, lo que le permitirá pasar la primera noche tranquila en mucho tiempo sin estresarla, o incluso tener alguna relación sexual sin ninguna preparación previa que consuma su energía. Antes de dejarla sola, sacó un poco de su ungüento curativo y lo esparció por todo su cuerpo magullado, desde la cara hasta el cuello y todo el cuerpo. Hará frío, pero después de un par de minutos, sentirás que te arde la piel. No te asustes, es solo una reacción natural de la piel, y a medida que pasa el ardor, se transforma en un calor agradable. Ah, ¿qué frío hace? ¿Qué es ese ungüento tuyo?, preguntó María, poniéndose ropa que le quedaba grande. Espina de hielo, flor de hoja de ensueño, flor de escarcha, cardo de aloe, veneno de serpiente y pimientos picantes, muy picantes. ¿Veneno de serpiente? ¿Pimientos picantes? ¿No me envenenarían? Con la cantidad que usé para este extracto, estarás bien ahora, tranquila, aquí nadie te hará daño, concluyó Vlad tras explicarle con indiferencia que su ungüento no tenía ninguna posibilidad de hacerle daño. Lo siento. Me quema demasiado. ¿Estás seguro de que esto me irá bien? Soy aprendiz de médico, puede que parezca un bárbaro, pero tengo buenos conocimientos de medicina, te sentirás mucho mejor, no olvides dormir, es lo más importante para nuestro cuerpo. Diciendo eso, le dio una palmada en el trasero de manera burlona, lo que la hizo llorar de sorpresa, y solo después de eso salió del dormitorio y se subió a su sofá en la sala de estar. Rápidamente, después de acomodarse desde su bolsillo, el hada salió, dándole a Vlad una mirada extraña, como si estuviera tratando de explicarse a sí misma lo que hizo. ¿Había alguna razón para hacerle daño a esa gente? ¿Cegar a ese tipo? Sin comentarios, como te dije, pequeña Titania, no tienes derecho a juzgar mis decisiones. De hecho, esos tipos tienen suerte de que no los matara y me aburriera rápidamente de sus gritos. Sin embargo, los mataré a la primera señal de agresión hacia alguien cercano a mí. No entiendo la necesidad de derramar sangre. Y tú deberías permanecer así, puro, sin dejarte contaminar por el lado oscuro de la mente humana. Además, ¿crees que esos tipos eran inocentes? ¿No lo eran? Nadie que te levante las armas para hacerte daño es inocente. Una persona inocente es alguien que no tiene intención de hacerte daño, pero aún así la atacas, lastimándola. Esa es una persona inocente, un niño, un anciano, alguien que no puede luchar contra ti desde el principio. Puedo entrar en más detalles, pero temo que mis experiencias te marquen y puedan cambiar tu forma de ser, comentó Vlad con calma, casi distante en su explicación, sabiendo perfectamente lo que le estaba diciendo al hada. Pruébame, te he visto hacer todas esas cosas malas. No te temo como los demás, vi lo que hay dentro de ti, respondió Titania, quien no temía a Vlad ni a sus historias, pero solo recibió una palmadita en la cabeza. Prefiero no hacerlo al abrir los ojos, quiero ver una sonrisa hermosa, no algo forzado. No hablemos de lo que les pasó a esos tipos, recibieron lo que les correspondía en su momento. Los piratas normalmente morían jóvenes, ya sea devorados por el mar, asesinados en batalla por piratas similares o por los marines que protegían lo que ellos protegían, sus intereses. Lo que he hecho con ellos es, en cierto sentido, salvarles la vida. Al escuchar todo lo que Vlad tenía que decir, Titania puso una expresión pensativa, contemplando toda la información que recibió de Vlad, y sacudiendo la cabeza, no continuó este tema con él. En cambio, desde donde estaba parada en su hombro, recibió una pregunta. ¿Qué opinas de la situación con Mary? ¿Sigues celoso de ella después de todo lo que vivió según las historias que me contó? Era una pregunta para la que tenía una respuesta específica en mente, y para eso, quería conocer la opinión de Titania sobre este asunto, cómo actuaría si ella estuviera en su lugar. Ella permaneció en silencio, dejando que Vlad relajara su mente en el proceso, esperando su respuesta. Ahora, incluso Titania conocía a la mujer a la que consideraba una molestia. Tras escuchar la historia de Mary, sería duro no decir que no lamentaba haber vivido esos malos recuerdos. No lo sé, sigo sin gustarme. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta Mary? Fue el tipo de respuesta inesperada la que prolongó su silencio, haciéndole reflexionar sobre la situación actual, aunque al principio permitió que Mary se acercara, queriendo jugar con Revil en particular, por cómo lo trató hace 6 años y por razones adicionales que solo alguien como él comprendería. Todo empezó con esa conversación con los chicos, sobre la novia de Arik y cómo yo también debería buscar pareja. Qué irónico que, en un momento de juego, me quedara con el recuerdo de ese evento cuando llegó a este punto. No es que la gente pueda decir que pasó mucho tiempo con ella,
Pero es innegable que nos usamos mutuamente. La usé para leer mis libros y liberar mis cargas sexuales propias de un cuerpo adolescente. Aún así, no aprendí mucho de esas interacciones con ella, ya que todo eran fachadas. Simplemente disfrutaba de su compañía y de su cuerpo sin preocuparme por quién era. Incluso ahora, no me preocupa quién es, ya que no me afectaría. Algo así como una relación romántica está fuera de cuestión. No pienso quedarme en esta isla. Mi vista acecha en otro lugar, esperando a que la reclame. No me respondiste, mencionó Titania, quien miró el rostro silencioso de Vlad solo para recibir una sonrisa. Su historia es auténtica, sin duda. Después de quitarle las cuerdas y el bozal, lo que vimos de ella fue su verdadero yo. Sin embargo, no me interesa románticamente. Bien, la dejarás quedarse aquí hasta que se recupere. Le daré la oportunidad de forjarse una nueva vida. No necesito este lugar, ya que nos iremos en los próximos meses. Hasta entonces, puede quedarse aquí y empezar a recuperarse y a construir una nueva vida. Un lugar que podría usar para hacer sus juguetes. Exactamente, esto será una pequeña semilla para su futuro. De hecho, tengo una idea que podría interesarle escuchar cuando despierte. Oh, ¿qué idea? Preguntó Titania curiosa, sintiendo que su discusión iría por buen camino, pero no recibió nada, solo una risita. Mañana lo sabrás. Estuvieron despiertos un rato más, y los dos se durmieron en el sofá de la sala, con Titania sobre su pecho mientras dormía, una postura extraña que alguien que se despertó temprano notó en el dúo y al principio se mostró escéptico sobre lo que vio. ¿Durmió en el sofá? ¡Ay, pobrecito! Tendré que pagarle. Espera, ¿tiene algo en el pecho? ¿Una mosca? Acercándose cada vez más, Mary, que sentía su cuerpo adolorido por las heridas recibidas, se despertó temprano para usar el baño y aliviarse, y en su paso, notó a Titania durmiendo sobre el pecho de Vlad. Te despertaste bastante temprano. Esa voz tranquila la asustó, haciéndola dar un paso atrás y mirar con ojos concentrados en la dirección de donde venía la voz, y venía de Vlad, quien abrió sus ojos abisales. Lo siento, no aguanto mucho y necesito ir al baño. Tienes un bicho grande en el pecho. Lo sé, no te preocupes, aún faltan 2 horas para que amanezca. Hablaremos entonces. ¿No te da miedo el bicho que tienes en el pecho? No, ella no puede hacerme daño. Ella. Lo sabrás por la mañana si le apetece, comentó Vlad hablando en voz baja, sin moverse en absoluto, mientras Titania dormía profundamente y apenas podía ser perturbado por conversaciones tranquilas. Avanzando lentamente hacia el baño mientras observaba a Vlad y al insecto, pudo ver mejor la figura de una mujer en camisón aferrándose a su piel con los ojos muy abiertos. Al regresar del baño, tuvo dificultades para dormir durante las siguientes horas, hasta que los gallos empezaron a dar la alarma. Al despertar tras solo media hora de sueño desde que regresó del baño, vio a Vlad con un vaso de agua y a su lado comida del día anterior en la mesa donde estaba la comida. Una mujer menuda comía con una gran sonrisa, algo impredecible. Sírvete tú mismo y no le hagas caso, es una glotona. Cuanto más esperes, más probabilidades tendrás de no conseguir nada para comer. Oye. No soy un glotón, sé cómo parar. El problema es que la comida es demasiado buena. ¿Quién es ella? Mujer molesta, soy Titania. Es la primera vez que nos vemos cara a cara. Soy la compañera de Vlad. Sus ojos y su voz. Mary miró a Titania, quien se tomó un descanso de comer, lo que la hacía lucir linda, y luego a Vlad, quien estaba bebiendo agua descansando en el sofá como si ya hubiera comido. Ella es mi hada espiritual de la suerte, una compañera que conseguí tras desafiar la montaña Galena. Ahí es donde partí durante el mes que estuve fuera. Exactamente, solo yo puedo ser considerada su compañera. Eres una mala mujer que lo usó para su propio beneficio. Aún así, él también te usó, así que no deberías sentirte mal por lo que dije. Claro, no hay problema, no me ofendo de verdad. ¿Eres un hada? ¿Como las de los cuentos? ¿Sabes bendecir? Además, tienes una ropa preciosa. Claro, esto es lo que Vlad me compró. Además, no puedo conceder deseos ni nada de eso que podrías oír hacer a las hadas. Solo puedo volar con mis alas, y nada más. ¿Está bien? ¿Puedo tocarte?, preguntó Mary, como si se hubiera convertido en una niña que entraba en un cuento de hadas, donde el rey del reino, Earl King, o Vlad, velaba por sus sirvientes. El hada y la joven humana que rescató de su apuro. No solo Vlad puede tocarme. ¡Ay, qué monada! Venga, por favor, no soy mala persona. Y soy mala persona, pero no tanto, comentó Mary, corrigiéndose, pues ya no quería fingir, lo que le hizo tararear, interesado. Cuando Mary se acercó a ella, Titania devoró otro gran bocado de comida y se levantó de la mesa, sentándose sobre la cabeza de Vlad, dejando caer algunas migas de pan sobre su cabello y su rostro. Ah, te he ensuciado. Rápidamente, Titania recogió las migas de pan y la comida que plantó en su rostro, limpiándolo, lo que parecía cómico, con el hombre tranquilo, emitiendo una apariencia serena siendo tratado como un buffet. Ignórala un momento, ve a comer, tenemos algo de qué hablar. Claro, pero ¿hablar de qué?
Vi un futuro para ti podría interesarte, y además no tienes nada que perder si me escuchas. Asintiendo con la cabeza, tomó asiento a la mesa en la sala de estar, y después de que terminó de comer, Vlad inmediatamente le dijo algo que la sorprendió. Ayer hablaste de tu pasión, la fabricación de juguetes, y me diste algunos detalles sobre cómo se hacen esos juguetes. Como puedes ver, no soy muy artesano, sin embargo, se me ocurrió algo que me interesó. ¿Puedo permitirte usar mi casa como taller de sastrería, donde podrás confeccionar tus juguetes para los niños? Estás jugando conmigo, ¿verdad? Estás aquí otra vez intentando burlarte de mí. De nada. ¿Por qué me permitiste usar tu casa? Te usé, y aún así me ayudas considerando todo lo que te he hecho, solo buscando mi propio beneficio, siendo una hipócrita y egoísta, y poniendo tu vida en peligro. ¿Por qué? PFFF, qué lindo, rió Vlad con los ojos cerrados, encontrando bastante interesantes las preguntas de Mary y cómo se caracterizaba a sí misma. ¿Por qué? Porque me da la gana, pero si quieres que te explique mi estado de ánimo, no me importa que me uses. Te permití usarme hasta cierto punto, y eso es lo que deberías entender. Mary, dale las gracias a Arik por encontrar pareja y desencadenar otra cadena de acontecimientos que me llevó a elegirte entre tantas chicas que rondaban por mis oídos. Entonces, ¿por qué me elegiste entre todas las chicas que te seguían? Fuiste la más audaz, y para ser sincera, recordé mi pasado cuando entré por primera vez al mercado después de que me quitaran las escayolas sin fuerza en mi cuerpo, frágil y delicada como un bebé, incluso en ese estado de debilidad, me desafiaron, me acosaron, un conflicto infantil, pero a veces me gusta mantenerme joven y tener esos conflictos. ¿Por eso? ¡Qué tontería!, respondió Mary, desconcertada por todo lo que había oído de Vlad, aunque le parecía lógico, pues sabía un poco sobre su pasado y cómo llegó hace 8 años, acogido por Patrick. Infantil, no estúpida, comentó Vlad abriendo los ojos que parecían observarla con calma, pero incluso esa mirada fue suficiente para darle una sensación extraña. Miró a Vlad a sus ojos oscuros, un color tan oscuro que nunca había visto en otros, y sin embargo, no albergaban odio ni malos sentimientos hacia ella. En cambio, al escuchar sus absurdas razones para dejarla acercarse, rompió a reír y llorar a la vez. No sé si perseguiste esta conclusión con Revil desde el principio, pero creo que eres el impulso que necesitaba para empezar de nuevo. Por fin puedo pensar en otras cosas y ser yo mismo. Aún así, Vlad, ¿no sería una molestia para ti vivir en tu casa mientras estás aquí, incluso empezar a trabajar en los juguetes? Estoy segura de que te molestará, comentó Mary con lágrimas en las mejillas. Todo estará bien, simplemente te estás preocupando demasiado. ¿Me pedirás dinero como esos caseros? Vlad se quedó en silencio, y Mary tomó su silencio como una declinación, tratando de acostumbrarse a este Vlad distante, que solo hablaba cuando las circunstancias lo requerían, y tomando algunas respiraciones profundas para calmar sus emociones desbordantes, le dijo, tratando de sonar tranquila: Vlad, otra cosa, no tenemos una relación romántica, ¿verdad? Obviamente, no me interesan esas cosas. Entonces, ¿somos amigos?, preguntó Mary viendo la expresión de Vlad que se relajaba y con una sonrisa que parecía diabólica, lo escuchó responder: con beneficios. Tos. Soltó una tos seca de la nada, pero la causa de esta reacción después de mencionar esa línea fue la pequeña hada saltando sobre su estómago y presionando sus pies sobre su cuerpo, como si lo pateara. Mientras tanto, María se sonrojó sinceramente y no respondió, actuando en silencio. No te tocaré si no quieres, respetaré tus decisiones, pero si buscas un hombro firme para llorar, el mío es tan acogedor como cualquiera. Además, en realidad no te odio. Lo tendré en cuenta. Tomándose un tiempo donde permanecieron en silencio, Titania rompió el silencio preguntándole a Mary algunas de sus preguntas sobre sastrería y fabricación de juguetes en general, hasta el punto en que aterrizó en el hombro de Mary, y comenzaron a tener una agradable conversación. Ni siquiera se molestó en escuchar su discusión mientras se levantaba, saliendo de la casa detrás de esta casa donde un roble lo esperaba lleno de marcas de espadas, recibiendo una buena paliza. Amigo, sé que solo tú eres mi confidente, solo tú conoces mis capacidades, pues has observado mi entrenamiento durante un tiempo. Palmeando el tronco del árbol, sacó la horquilla que sujetaba su largo cabello, que transformó en una alabarda que se erguía orgullosa al lado de Vlad, con un brillo afilado visible en la hoja negra. Tú también, bastardo arrogante, te comportaste bien en mis manos anoche, supongo que disfrutaste la sangre que derramé contigo. Zumbido. El temblor de la espada hizo que Vlad sonriera malvadamente, teniendo un pequeño entendimiento de esta arma que podía comunicar a una etapa primaria. Sin embargo, esta comunicación se basaba principalmente en emociones en lugar de palabras reales, lo que la convertía en un misterioso rompecabezas para Vlad, que no entendía cómo existía un arma tan mágica en el mundo. Esta falta de información sobre el arma lo hizo más curioso e interesado en encontrar
encontrar qué más podría lograr con su nueva arma, algo en lo que estaba progresando desde que dejó la montaña Galena, donde cambiaría su forma de varias formas que podía visualizar en su mente. ¿Sabes? Arma, no te puse nombre. Escuché que es una especie de tradición ponerle nombre a la espada, mencionó Vlad, quien blandía la alabarda, comenzando sus ejercicios matutinos, hablando con su espada como si pudiera escuchar sus pensamientos y su voz. Fueron necesarios varios movimientos de la alabarda para que la hoja del arma vibrara, y los sensibles oídos de Vlad captaron esa frecuencia, que sonaba más irregular y poderosa. ¿Crees que te voy a dar un nombre estúpido, y más te vale no recibir uno? Ja, ¿me menosprecias, chatarra? Desde pequeño, se me daban bien las palabras. He aprendido muchísimos idiomas. ¿Quieres turco, griego, latín, alemán, húngaro, italiano o un nombre de mi lengua materna? Zumbido. No. TSK, pronto querrás un nombre. Ya veremos cuánto tiempo aguantas ser arrogante, chatarra. Zumbido. Se utilizó otra frecuencia para esta respuesta del arma, que Vlad interpretó como risa y también como una maldición. No sé quién solía ser tu primer maestro, ni me importa, pero ahora mismo eres mi arma, dragón. Solo hay un clan con este glorioso nombre, y me pertenece. Ya te dije antes, cuando estábamos solos, que fui uno de los soldados más valientes, invicto en duelos 1 contra 1. Han muerto tantas personas bajo mi sable que ni siquiera puedes comprenderlo. Zumbido. Mentiras. Todavía no sabes quién soy, chatarra. Sin embargo, lo sabrás luchando a mi lado. Hasta ahora, solo luchábamos contra niños estúpidos sin experiencia en combate, lo que me aburría muchísimo en la batalla. Sus técnicas eran una basura, como si nunca hubieran recibido el entrenamiento adecuado. Zumbido. Al menos podemos llegar a un acuerdo. El nivel de destreza en combate de la gente ata isla es demasiado bajo, pero veremos a más personas que puedan desafiarnos y ponernos en apuros. De hecho, incluso quiero ver a quienes puedan vencerme en una pelea para hacerme más fuerte y perfeccionar mis habilidades más de lo que pude lograr antes. Era una conversación extraña. Si alguien lo observara desde fuera, consideraría a Vlad loco por hablar consigo mismo en voz alta. Sin embargo, podía hablar en su interior, ya que la espada, al tocarla, se conectaba con él un tipo de vínculo que no podía comprender, pero que era bastante eficiente. Sin embargo, Vlad era un hombre de la vieja escuela y le gustaba hacer las cosas como las hacían sus maestros y los propios maestros de estos. Cambiando de forma, estaba empuñando un arco que comenzó a disparar desde diferentes distancias, usando algunas de las ramas de roble que adaptó para el arco. El arco sigue siendo un reto sin mi visor. He fallado todos los tiros por mucho, comentó Vlad, quien se acercó a tocar el tronco del árbol lleno de agujeros de las ramas a las que disparó, pasando por alto algunas de las marcas iniciales que hizo para su entrenamiento. Luego, acercándose al final de su entrenamiento, transformó el arco en un guante con púas que usaban los gladiadores para luchar cuerpo a cuerpo, comenzando a desatar el infierno usando sus propios puños, y si alguien con conocimientos modernos mirara a este joven alto desde atrás, todos sus ataques se parecerían más al boxeo, mientras que sus patadas eran del tipo que lanzaría un luchador de Muay Thai, golpeando con su espinilla algunos trozos de madera del tronco seco. Buen acondicionamiento. Poco a poco, mi piel se endurecerá lo suficiente como para servirme de armadura en la batalla. Respirando hondo, con el cuerpo empapado en sudor, decidió volver a casa y bañarse primero. Al llegar a la sala, notó que las chicas seguían con sus cosas, cotilleando, hablando específicamente de él, lo que lo hizo aún más incómodo al ir al baño. Sus risitas le hicieron escuchar a escondidas con curiosidad, pero no encontró nada interesante hasta que entró al baño. Después, él también tuvo una conversación con María, donde le preguntó si tenía alguna idea de lo que se necesita para construir un taller, algo similar a lo que habrían hecho los sajones en el ducado de Transilvania, siendo artesanos y artesanos. Ah, me alegra que hayas vuelto. Eso es justo lo que quería preguntarte. No sé por dónde empezar con esta tienda. Eso es malo, pero no terrible. Puedo darte una lista de acciones que podrías llevar a cabo, pero tómalas con pinzas, ya que nunca he administrado tal iniciativa, pero no debería ser tan difícil. Necesitas ciertos elementos, alguien que te suministre los materiales, los hilos y trabajadores para empezar. Tómate tu tiempo y elige solo una pequeña cantidad. Luego, tienes que planificar la logística de la juguetería. ¿Cómo venderás y transportarás tus productos? ¿Por mar o por tierra? El equipo también es una parte crucial, pero algo que se puede resolver fácilmente, con la mayoría de esos pasos que tendrás que seguir, mencionó Vlad. Continuó dándole un plan detallado sobre cómo debería comenzar y también le mencionó que hasta que deje Pico Gras, siempre estará disponible para sus preguntas. En su estado de hipnosis, cuando escuchó que Vlad planeaba irse, sintió como si alguien le hubiera vertido un balde de agua fría sobre la cabeza, luego miró a Titania, quien se encogió de hombros pequeños. ¿De verdad dejarás la isla? Pero es muy peligroso. ¿Vale la pena arriesgar la vida? ¿Por qué? ¿Por una vida de pirata?
¿Tiene sentido siquiera eso? ¿Abandonarlo todo por un tesoro estúpido que no existe? Eso que todo idiota persigue con tanto celo no es asunto mío. Un ciego como yo tiene que ser realista consigo mismo. Hay muchísimos piratas acechando, todos con la intención de encontrar algún día el tesoro dejado por alguien en un lugar desconocido. No tengo nada en qué basarme. Mi libro tiene muchos más detalles de los que una persona muerta podría dar. Entonces, ¿cuándo te irás? Seguro que no, ni hoy ni mañana. El barco todavía está en reparaciones, lo que llevará un par de semanas o incluso meses, ¿lo entiendes? Sí, en fin, me iré un rato porque tengo otras cosas que hacer en la ciudad. Las dejo para que se conozcan. Vlad no esperó a que Titania o Mary respondieran y se levantó. Su primer conjunto de acciones fue visitar a Lagos y a Rick, donde pidió a esos dos hermanos suyos que lo ayudaran a encontrar más muebles para su casa, específicamente una cama y algunos gabinetes que serían de utilidad para Mary. En otra ocasión, esos dos se tomaron su tiempo, y en su lugar comenzaron a preguntarle a Vlad sobre los eventos que sucedieron la noche anterior, lo que le trajo un dolor de cabeza, y para su desesperación por lo poco cooperativo que era, dejaron este tema en el punto en que lo obtuvieron, apenas recibiendo algo de él. Vlad solo les contó la historia de forma corta y poco detallada, lo que le permitió llegar a la conclusión bastante inmediatamente, omitiendo muchos detalles que los chicos tanto deseaban, cerrando cualquier intento posterior de obtener noticias suyas, como un verdadero imbécil. María pudo ver los cambios de la visita de Vlad a sus hermanos pequeños, quienes llevaban una cama dentro de su casa en las horas siguientes, mientras algunos marineros sacaban los muebles, con Nelson, en particular, caminando hacia Vlad y comentando con voz tranquila: todo costará 25.000. Este es el recibo de lo que les pediste a Arik y a Lagos. Te pagaré la próxima vez que nos veamos. Claro, claro, al fin y al cabo somos hermanos, comentó Nelson, de pie en la sala observando el entorno, con la mirada fija en Mary, quien bajó la cabeza, algo avergonzada. ¿Estás seguro, hermanito? Esa chica ya tiene mala fama. Si te relacionas con ella, mancharás tu nombre y tu reputación. He oído por los chicos de la oficina del juez que el Elder Lugar se enfureció cuando el capitán informó de lo que te pasó. También tienes suerte de no haberlos matado a todos, solo dos de esos tipos perdieron el aliento, pero la forma en que lo hiciste, rompiéndoles los huesos y dejando ciego a ese tal Revil, ¿qué puedo decir? Excelente trabajo, hermanito. No me molestes con estas tonterías. Lo haré si el viejo quiere llamarme para darle más explicaciones. Hasta entonces, todo es ruido, comentó Vlad, de pie junto a Nelson, quien anotaba algo. No respondiste sobre la niña. Nada que deba preocuparte en particular. La acabo de rescatar de la calle y, de ahora en adelante, será una buena chica. Hermanito, tú eres tú, pero recuerda que con esas chicas no debes confiar. Nelson, lo sé, no te metas en mi vida privada, respondió Vlad con voz fría, haciendo que el joven guardara silencio y solo dirigiendo a Mary una mirada de desaprobación. Más tarde, mientras las personas acomodaban su segunda habitación, que había dejado intacta desde que se mudó a este edificio, no rebosaba de aire nuevo, y con voz tranquila, Vlad le dijo a la joven que estaba detrás de él, como una niña tímida: esta será tu nueva habitación a partir de ahora. Gracias, realmente no puedo pagarte todo lo que has hecho por mí hasta ahora. Ay, si sigues así, me preocuparás recibir tantas gracias. Es como si estuviera adulando a una mendiga. Ánimo, no te dejes vencer por los comentarios de los demás. Esa es la primera señal de debilidad que no debes mostrar a tus oponentes, sobre todo como líder. Los humanos pueden ser como perros salvajes. Si detectan una debilidad en su presa, estás muerto. Un monarca, un líder, nunca muestra sus debilidades a quienes habla con él. Lo recordaré. Ella se instala en otra habitación de su casa que carecía de muebles, ya que Vlad no encontró motivo para hacerlo cuando se mudó de la casa del viejo Patrick, consiguiendo un buen trato con un artesano que ya tenía una cama construida para que otros la compraran. Tocando la suave cama y mirando las sábanas que tenía, también consideró tomar toda su ropa de la casa de Revil y todas sus posesiones, pero después se tomó su tiempo para sentarse en la cama, extendiendo todo su cuerpo. Pronto, como una niña pequeña, Mary comenzó a rodar en la cama, sintiéndose agradecida por el gesto y la amabilidad de Vlad, y los pensamientos sobre el joven alto con un exterior frío mirándola con una sonrisa comenzaron a quemar sus emociones. ¿De verdad me ama y no quiere decírmelo? ¿Se comporta como una persona fría, siendo su primera defensa? Los monarcas no muestran su debilidad. Mi rey tampoco lo quería especialmente, solo mantenía una fachada, pero ahora...
No sé qué sentir, me salvó de esos cabrones, a pesar de ser ciego, consciente de los riesgos de llegar a la casa. Sin embargo, para mi sorpresa, e incluso luchando contra esos cabrones, intentaron morder más de lo que podían masticar. Titania mencionó que se enojará conmigo si empiezo a molestarlo, a ser tan pegajosa con él, pero dudo que pueda volver a hacer esas cosas, mi conciencia no me lo permite. Si bien al principio no sentía ningún sentimiento romántico por Vlad, su amor por él comenzó a brotar como una semilla regada cada vez que Vlad la cuidaba, incluso aunque todavía estaba ciego, todavía mostraba un gran cuidado. Pasaron días desde el incidente con Revil, y las heridas de Mary se recuperaron. Su belleza empezaba a resaltarse con la ropa sencilla que vestía, su aspecto trabajador al desplazarse de un lugar a otro y conversar con diversas personas de la ciudad, desde comerciantes hasta artesanos. Al principio fue rechazada, pero su persistencia fue un triunfo para ella, no desistiendo de perseguir su sueño, y desde que pasaron esos días, la gente de Pico Gras comenzó a cambiar su percepción de esta joven asociada con Revil. Sin embargo, en todas las veces que ella fallaba, ella tenía un hombro para llorar, no la rechazaba ni la desechaba, sino que la empujaba hacia adelante, la motivaba con su ejemplo y sus palabras. Y desde entonces su semilla fue creciendo hasta que ella encontró el coraje para hacerle una pregunta que le apretaba el corazón. Vlad, ¿por qué confías tanto en mí? Has hecho tantas cosas por mí, ¿por qué? No obtendrás nada de mí, salvo mi cuerpo. Al principio nunca confié en ti, pero al verte esforzándote al máximo investigando, hablando con los comerciantes de telas y también con la señora Lavna, ya no pareces esa pequeña zorra molesta. Has ido a la plaza a preguntarles a los niños pequeños sobre sus ideas para tus creaciones, lo cual es admirable. No muestras arrogancia al rebajarte a hablar con quienes quieres ayudar. Me gusta mucho más esta nueva Mary que esa zorrita de antes, y te voy a contar un pequeño secreto. Si sigues quedándote y comportándote como una mujer decente y con principios, puede que me enamore de ti. Escuchar eso de un Vlad empapado en el sudor de su entrenamiento, además de mirar sus músculos que estaban como si un dios hubiera descendido a la tierra. Recibir esa respuesta, sin importarle sus malos comentarios, la hizo sonrojar ante esta respuesta genuina. Esta vez ella se sonroja con verdaderas emociones, sin siquiera poder mirar correctamente el hermoso rostro de Vlad mientras hablaban. Solo hago lo que haría alguien que quiere atender a los clientes. Si quiero ofrecerles una sonrisa a los niños, necesito entender lo que quieren y adaptarme a sus respuestas. ¿Hablas en serio? ¿Qué parte? ¿Sobre enamorarse de mí?, preguntó Mary, con las mejillas ardiendo, lo que en cambio hizo que Titania murmurara. Aún sabía que lo haría. Apoyándose en el árbol, con una voz tranquila que se tornó ligeramente seria, la belleza de cabello castaño cuya piel era de un hermoso bronceado, recibió una respuesta que hizo latir de emoción su pequeño corazón. Si sigues actuando como lo has hecho durante un par de semanas, tienes una oportunidad, pero no quiero que deposites todas tus esperanzas en ella. Me iré tarde o temprano, ya que este lugar es demasiado pequeño para mí. Si bien Pico Gras es mi hogar, donde reside mi familia, mis alas son mucho más grandes para esta pequeña jaula. Ella tembló ante esa respuesta, y sin saber cómo preguntarle, los recuerdos de sus padres abandonándola afloraron, pero recibió una respuesta que la tranquilizó. No, no es un pirata. Perdí la vista por culpa de un pirata. No tengo ningún aprecio por esos piratas, ni por los marines que buscan sus propios intereses. Lo que quiero es encontrar una cura para mis ojos, encontrar a una persona reconocida en las artes médicas y cuya gracia pueda bastar para curarme la vista. Respirando aliviada, Mary no se olvidó de volver a preguntar cuándo Vlad dejaría la isla Pico Gras, como si quisiera saber su límite de tiempo, pudiera intentar hacer que Vlad se enamorara de ella y evitar que abandonara la isla y permaneciera con ella. Aún tienes que decirme cuánto tiempo te quedarás en casa. Necesito saberlo. Esto hace que Vlad esté bastante complacido por los cambios constantes que vio en esta chica, y en un tono burlón, simplemente se lo dice. Podría ser dentro de 2 semanas, o 3. O quién sabe. Quizás meses. Depende de qué. Mi estado de ánimo. Pasaron semanas desde el incidente con Revil y las cosas volvieron a su cauce natural, como si nada perturbara a Pico Gras, lo que de hecho era una verdad. Los ciudadanos ni siquiera se molestaron con la desaparición del bastardo, o emitieron algunas emociones ante la noción de que estaban encarcelados. Vlad continuó entrenándose en un horario celoso, lo que marcó a Mary, quien a veces lo observaba desde atrás, entrenando, entrando en un estado de contemplación donde los recuerdos del momento en que conoció a Vlad por primera vez, cuando todavía era un niño débil, un lisiado que todavía era un recuerdo vívido para ella, estaban marcados
marcados por su terquedad y frialdad. Él rechazó su ayuda cuando perdió la fuerza y el equilibrio al caminar hacia el mercado, lo que en sí fue el primer momento que marcó para María la existencia del niño ciego del que solo escuchó de boca en boca. Su apariencia seguía cubierta de vendas, pero más delgadas que la escayola, con cabello corto que resaltaba su frente y una mirada penetrante. Había una clara diferencia entre aquel joven débil y este hombre frente a ella, blandiendo una espada con maestría, como si hubiera nacido con ella. Entonces, mientras estaba allí de pie admirando esta demostración de destreza en el combate, sin molestarlo, continuó reviviendo esos recuerdos sobre Vlad, como el momento en que él le permitió acompañarlo a la biblioteca, y las semanas que pasó con él que, aunque estaba actuando, le dieron una sensación de satisfacción. En cierto modo en ese momento ella se sintió por primera vez deseada, en donde un hombre la trataba con dulzura, pero en el caso de Vlad él fue capaz de satisfacer todos sus anhelos, imprimiéndose en lo profundo de su mente y cuerpo. Sin embargo, esos fueron algunos momentos agridulces para ella, entendiendo que ambos estaban haciendo esto por sus propios intereses, pero hubo un cambio desde que tuvo una pelea con Revil, donde sufrió, siendo el momento en que tanto ella como Vlad mostraron sus verdaderos colores. Desde entonces, sus recuerdos más destacables solo tienen en mente a Vlad, desde los momentos en los que recibió su ayuda para montar el taller, actuando como garantía, lavando su mala reputación por estar asociada con Revil. Otro momento fue su visita al gremio de sastres, donde a pesar de sus preocupaciones, fue recibida bastante bien por la líder del gremio, una dama de unos 40 años que actuó tan cordial con Vlad que incluso ahora la hizo reír al ver la forma en que estaba hablando con él. Ese acontecimiento estaba claro en su mente, había comenzado con una agradable mañana en la que Vlad, como ya estaba acostumbrada, le contó algo que en ese momento entró en conflicto con ella. Lograste convencer a los comerciantes e incluso conseguiste las ideas y el equipo, pero aún te falta un componente de rompecabezas, uno importante. Los documentos que nos dio Lady Lagna. No podemos desviarnos de este camino. Por eso necesitas esos molestos documentos legales. Yo también lo pensé, por eso me preparaba para visitar el gremio. Creo que puedo con esto yo solo, Vlad. Vaya, ni siquiera puedo dar un paseo por la ciudad, así de avergonzado te estoy acompañando a esos comerciantes. Ah, no es eso. Sabes que te agradezco toda tu ayuda, pero también quiero afrontar algunas dificultades por mi cuenta. Quizás más tarde, ya que dudo que Lady Lagna esté tan interesada en verte, por mucho que hayas cambiado. Además, será mucho más rápido para mí. Te evitará darle demasiados detalles a Lady, así que prepárate. No me gusta hacer fila esperando a que se resuelvan mis problemas. Claro, seré rápido. Mary terminó con una risita, encontrando algunos de los cambios de humor de Vlad divertidos y lindos, como no querer esperar en la fila o gastar demasiado dinero, un tacaño con su propia clase única, y sin tomarse demasiado tiempo para prepararse, se reveló en una hermosa apariencia, donde su rostro no tenía marcas de maquillaje mientras vestía ropa de una chica plebeya, simple y con un toque delicado. El viaje hacia el gremio de sastres fue rápido ya que estaban posicionados en la parte central de Pico Gras, un edificio realizado en piedra, con un gusto estético decente, de tamaño mediano en comparación con otros edificios alrededor de la zona central. El aspecto exterior no decía mucho de este edificio, siendo como los demás, con excepción del escudo del gremio, con unas tijeras y una aguja y otros pequeños detalles que nos molestó en entender lo que significaban. Mary sostuvo el brazo de Vlad para guiarlo hacia adelante mientras él usaba su bastón para revisar sus alrededores, girando las cabezas de la mayoría de los ciudadanos de Pico Gras para ver al joven ciego, que entró al edificio junto con la joven. Bienvenido, ¿en qué podemos servirle? Saludó la empleada, una joven que, al ver a Vlad avanzar primero, comenzó a arreglarse el cabello y la cara. Sin embargo, estos preparativos se interrumpieron al ver a Mary detrás de él. Saludos, señorita, me gustaría una audiencia con Lady Lagna, mencionó Vlad, quien usó sus oídos para ver cuán lleno estaba adentro, solo para sorprenderse de que solo había algunas personas, incluido el personal. ¿Con qué, señor Vlad? ¿No era usted médico? Madame Lagna está muy ocupada ahora mismo. Ya veo, entonces regresaremos en una hora, respondió Vlad, quien plantó su bastón negro en el suelo, mientras con su mano izquierda tocaba el mostrador más cerca de la joven, pasando la brisa por su largo cabello. Al ver que Vlad estaba a punto de irse, la joven reaccionó de inmediato, con un ingenio rápido, ignorando a Mary. Espere, estoy segura de que Madame Lagna estará encantada de hablar con usted. Déjeme ver cómo está. Claro, pero si te molesta, no hay necesidad. No lo hará. La dependiente
dependienta que fue al segundo piso del edificio los hizo esperar un poco, dejando al dúo parado en el mostrador, mientras Mary comentaba con cierta amargura. Creo que tienes razón, esas chicas aún no olvidaron ese incidente cuando se difundió la noticia de que nos estábamos viendo. Eso ya es cosa del pasado, deberían haber aclarado las cosas. Además, hice que mis chicos averiguarán quién era la chica que escribió la carta enviada a Revil. ¿Tienes curiosidad por saberlo? No, como dijiste, esto es cosa del pasado, no busco venganza, saqué lo bueno de aquel incidente y logré hacerme amiga tuya. Risas, es un gran logro, la lista de personas que considero cercanas es bastante limitada. Pronto la dependienta regresó del piso superior donde casi tropezó por los tacones que tenía, sin embargo regresó sana y salva para darle a Vlad la respuesta que él esperaba. Señor Vlad, la señora está disponible ahora mismo, permítame guiarlo al piso superior. La señora de al lado no puede entrar. Eso está mal, señorita, no podemos permitirlo, ella es la beneficiaria de esta audiencia. Vamos, Mary, ya has oído a la señorita, la señora puede recibirnos. Ah, espera. Vlad esbozó una sonrisa malvada ignorando los intentos de detenerlo, mientras usaba su bastón para caminar hacia el piso superior mientras Mary lo seguía, con la recepcionista mostrando algo de nerviosismo al no poder acercarse a él. Por otra parte, en el piso superior, una belleza madura se arreglaba el cabello y se colocaba un poco de maquillaje en el rostro, también arreglaba su hermoso vestido, esperando que uno de los chicos más guapos de toda la isla Pico Gras hiciera su aparición frente a ella. Ah, mi pequeño demonio por fin se acordó de esta pobre señora y decidió visitarla temprano. Ha pasado un año desde la última vez que lo vi en el banquete ofrecido por Lord Dugar. Seguro que se ha sentido solo desde aquella noche. Respira bien, cuidé mucho mi respiración, huele a menta, justo como le gusta a mi diablito. Poco después de mencionarse eso a sí misma, pudo escuchar los pasos acercándose a su oficina, y con algunas respiraciones profundas se calmó, hasta que llamaron a la puerta. Ingresar. Arroyo. Al abrirse la puerta, vio al alto Vlad, cuyo cabello estaba despeinado, cayendo sobre sus hombros y llegando hasta su espalda, vistiendo una camisa blanca que había abierto dejando al descubierto sus músculos pectorales y abdominales superiores, pantalones negros y un par de botas delgadas que le facilitaban moverse por la ciudad. Oh, señor, qué visita tan agradable, ¿cómo puedo? Su sexy voz madura se tomó un respiro cuando vio detrás de Vlad, a una mujer de cabello castaño y piel bronceada, vistiendo ropas sencillas que hacían lucir a la chica decente en esa sencillez, llegando incluso a revelar algunas de las líneas de su cuerpo. Ayudarte. Mi señora, hacía tiempo que no la veía desde el banquete de los ancianos para celebrar la mayoría de edad de su nieto. ¿Cómo ha estado? Saludó Vlad con una sonrisa complácida, adelantándose para alcanzar a la belleza madura que esperaba enfrente. Ella le dio a Mary una mirada extraña, pero una vez que Vlad apareció frente a ella, se movió para darle un abrazo, e incluso un beso en sus labios, lo que sorprendió a Mary, sin esperar que Vlad conociera al maestro del gremio de sastres hasta este punto. Lavna, tu presencia es tan agradable como siempre, pero no le hagamos la vida incómoda a la joven que me acompaña. ¿Tu visita es por ella? Así es, Lavna, quiero que la ayudes con el papeleo para su proyecto, un taller de sastrería que se dedicará a construir juguetes. Oh, entonces ella es la joven que mencionaron los comerciantes. No se ve tan mal. ¿Es tu novia? No es el caso, es solo una persona en la que estoy invirtiendo parte de mis fondos, con ganas de ver cómo se hace realidad su idea. ¿Puedes ayudarla, Lavna? De hecho, no necesitas hacer mucho. Solo necesita el papeleo legal para que el anciano Dugar no envíe a sus hombres a buscarla por no estar integrada en el sistema gremial. Quizás incluso le des algún consejo en su camino. No debería ser demasiado difícil, pero ¿qué obtendré por todo este trabajo? Con una sonrisa, Vlad, que le sostenía las manos y las acariciaba, comentó con una voz encantadora. Sabes que nunca ha habido problemas con estas cosas, Lavna, lo de siempre. Bien, la ayudaré, asintió la belleza madura mientras miraba a Vlad con sus ojos azules a sus fascinantes ojos negros. Pero mañana, chica, puedes retirarte por ahora. Visítame mañana sola y trae el plan para tu taller. Si veo algo malo, te diré cómo puedes mejorarlo. Mary quería declinar la oferta y regresar con Vlad, pues no quería entregárselo a Anne del mismo género, y menos a una puma, así que dio un paso al frente y le preguntó a Vlad qué pensaba. Lavna, déjame despedirla, contarle algo y luego vuelvo. Después de todo, tenemos mucho que contarnos desde la última vez que nos vimos. La señora madura obedeció y soltó su agarre de las manos de él, haciéndolo reír un poco, y con Vlad fuera de la oficina, llevó sus manos a su bolsillo y sacó una pequeña hada que lo miró con una expresión perpleja. Chicas, pueden volver a casa y no se preocupen por mí, no es lo que
piensan, no soy un gigoló ni una persona que anhele esos deseos, aunque disfruto de su compañía y de los cuerpos hermosos, no soy tan degenerada como para hacerlo con cualquiera. Así que no le des demasiada importancia a lo que has visto con Labna. Es una clienta mía, una clienta importante además. Mary, ya la has oído, mañana estarás a la misma hora que hoy, con todos los planes que tienes. ¿Seguro que no mientes? Esa mujer actuó como María cuando era molesta. Quiere algo de ti. Obvio todos quieren algo de mí, pero eso no debería preocuparte. Pequeña Titania, ahora pórtate bien y regresa con Mary sin discutir mucho. Estaré en casa por la noche. Mary solo pudo asentir con la mitad de la voz, sin creerse las palabras de Vlad, pero no era como si no pudiera detenerlo, ya que no tenían una relación. Para que se uniera a ella le dolió un poco subir las escaleras y recibir las miradas del personal, pero Titania estaba allí comentando algo que la hizo reír. Creo que Vlad tiene razón, no le veo interesado en esa mujer, no le gustan las chicas pegajosas al igual que todas las chicas de este edificio que lo miran con esos ojos molestos. Puede que esté ciego, pero puede sentir esas miradas, como si tuviera un tercer ojo en la nuca que lo ve todo. De regreso a la oficina, Labna invitó a Vlad a sentarse en un cómodo sofá y, sin negarse, se sentó a su lado y comenzó a hablarle sobre cómo habían sido sus vidas desde el año pasado en que se conocieron. Su conversación fue como si ambos tuvieran la misma edad, sin diferencias en el lenguaje corporal, con pequeños intercambios con la señora que le sostenía la mano mientras hablaba. Aún no he conseguido marido, ni siquiera después de seguir tus consejos. La mayoría de esos tipos son unos tontos que solo se fijan en mi cuerpo, y simplemente no los soporto. Tengo miedo de que mis mejores días hayan terminado y siga sin encontrar pareja para formar una familia. Ay, pobrecita, eres tan hermosa y tan inteligente que me sorprende que no hayas encontrado a tu alma gemela, pero ¿no crees que tus estándares también son muy altos? Tienes que pensarlo mejor. Picodras no es un lugar tan grande. Lo sé, pero no puedo abandonar a Picodras y emprender un viaje como cuando era niña. Tengo algunos hermanos mayores que aún no han encontrado pareja. Puedo ayudarte, conectando con ellos si quieres. ¿A quién tienes en mente? Me refiero a Lavos, Nelson y Jervis. Esos tres no tienen a nadie en sus vidas y dudo que se vayan de la isla como esos tipos que sueñan con ser piratas e infantes de marina. ¿Estarían interesados en alguien como yo? ¿Por qué no, Labna? De todas formas, nadie puede adivinar tu edad. Tu cuerpo sigue tan tierno como el de una niña, rebosante de vida. No dejes que un número te engañe. Sigues siendo hermosa. Ja, sé que quieres animarme ahora mismo. ¿Crees que no sé cómo te ves, Labna? ¿De verdad? Preguntó la belleza madura, mirando a Vlad con curiosidad. Dame un bolígrafo y una hoja de papel, te mostraré lo que puedo ver con mis manos. Labna, curiosa, le dio a Vlad lo que le pidió y después vio sus manos moverse rápidamente sobre la hoja de papel, dibujando el retrato de una mujer. Al principio, faltaban detalles, solo una vaga figura femenina, pero con el paso de los minutos, la sastre se sorprendió al ver que lo que Vlad dibujó era la apariencia que tenía cuando se conocieron. Lucía una prenda confeccionada por ella misma, resaltando sus curvas y sosteniendo un delicado collar en su cuello. Su cabello aún no estaba teñido. Vlad se tomó el tiempo de anotar pequeños detalles, como el color. ¿Eres tú, querida Labna? ¿Cómo? ¿Estás ciego, verdad? ¿O has engañado a todos haciéndoles creer que eres ciego? ¿Por qué iba a jugar con semejante enfermedad? No, esto es lo que pude ver al tocarte después de que nos retiramos de todo el alboroto del banquete. Qué dulce, te diré cuando esté lista para el masaje. Aún no estoy lista para tus manos. Jaja, qué suerte tienes, llevo mi ungüento. No grites mucho esta vez, que les darás la impresión de que estamos teniendo juntos. No sabes cuánto me ha insistido ese viejo sobre ti y lo malo que es tener relaciones sexuales con gente con poder. Pero si quieres, querida Labna, puedo satisfacer tu cuerpo también ahí abajo, dijo Vlad, quien plantó un beso en sus hermosas manos, para luego acariciarlas suavemente. Risas. Lord Patrick sí que tiene un lado adorable, pero si quieres hacer eso, no te negaré. Ahora bien, si dices eso y me estás invitando... ¿Sí? ¿Tienes el coraje suficiente para aceptarlo? Más de lo que podrías creer, comentó Vlad, quien la agarró por la barbilla y el cuello de una manera encantadora, acercando su rostro al suyo y besándola. Ah, pequeño demonio, también te has burlado de mí así en el pasado. Eres simplemente débil, querida Labna, no dejes que esos estúpidos se aprovechen de ti. Esta es la razón por la que tengo estándares altos. Horas pasaron desde que Vlad entró a la oficina del maestro del gremio de sastres, y desde allí donde en su mayor parte estaba tranquilo, señales de que todo se movía amistosamente, se podía escuchar el sonido de los gemidos de una mujer. No grites, querida Labna, será difícil trabajar. No puedo. Eres demasiado bueno. Todos en el edificio,
en su mayoría damas, asumieron que su amante estaba pasando un buen rato con él, y con esos gritos de placer continuando por un buen rato, alrededor de 2 horas, hizo que algunas chicas ingeniosas colocaran el cartel de cerrar en la puerta de entrada del edificio, sin darle la oportunidad a los demás de pensar que Madame Labna era una puta barata, que terminaba en actividades sexuales dentro de su gremio. Luego de que todos los gemidos y llantos terminaron, un par de minutos después, las chicas del personal pudieron ver a Vlad salir con una sonrisa que parecía bastante diabólica, mientras que desde el piso superior una mujer que vestía poca ropa pero con algunas vendas alrededor de su estómago y pecho se encargó de despedir al joven. Pronto, las chicas del edificio comenzaron a inundarla con preguntas. Señora, ¿qué tan bueno es en la cama? ¿Por qué tendrían curiosidad, niñitas? No es que le interese ninguna de vosotras, pero sí, sus caricias son divinas, aunque Dios le quitó la vista, lo bendijo con un toque divino. Wow, es guapo y hasta aguanta mucho en la cama un hombre de ensueño. Sí, chicas, un hombre de ensueño, pero no encaja aquí un hombre así, requiere grandeza, chicas, pronto oiremos hablar de él en las noticias, como un médico consumado cuya fama será reconocida. Nos aseguraremos de revisarlo más a menudo. Una vez que Vlad regresó a casa del gremio de sastres, las chicas le dirigieron una mirada extraña que él podía percibir incluso en su mundo de oscuridad, lo que le hizo soltar una carcajada. ¿Qué pasa con las caras largas? Llegas tarde, respondió Titania, desde la cabeza de Mary, con una expresión seria en su rostro. Lo sé. ¿Qué pasa con eso? Le has hecho un montón de cosas malas a esa mujer, ¿verdad? Un chico malo como tú no puede quedarse sin supervisión. ¿Quieres saber qué le he hecho a Labna? Lo haré, asintió Titania con voz segura, lo que hizo que Vlad apenas pudiera contener la risa. Por la noche lo sabrás. Lentamente pero seguro, una vez llegada la noche a Pico Gras, el barrio donde vivía Vlad recibió los llantos de 2 muchachas, que parecían gatas en celo, gimiendo de placer, dando la impresión de que era una noche dulce para el joven, pero dentro de la casa era todo lo contrario. Vlad llevaba su ropa puesta mientras que las chicas también tenían su ropa puesta en sus cuerpos, una parte de ellas, ya que estaban acostadas en la cama, con la espalda desnuda hacia el joven que extendía un ungüento de diferente color, donde comenzó a masajear sus espaldas. Bien, ¿verdad? Te costará bastante este servicio. No tengo dinero para tal servicio, respondió María, que sintió su cuerpo entumecerse, sintiendo esta sensación correr por su cuerpo, capaz de hacerla trascender mundos, y en un estado similar estaba el hada que sintió el masaje mucho mejor que María. Leerás todos los libros que quieras sin decir que te aburres. He descuidado mucho mis lecturas desde que regresé. Lo prometo. Ah, qué rico. Chicas traviesas, pensaron que lo haría con cualquiera. Aunque Labna es una mujer hermosa, tengo mis propios estándares. Entonces, ¿cómo la conoces? Preguntó María, guardándose para sí sus gritos sexuales. Ser el hijo adoptivo del señor de los mares en Pico Gras te llevará a un círculo de personas que, para alguien considerado plebeyo, tal vez no te interesaría conocer. Qué lástima, no es que me importe. Así debe ser, son solo un grupo de ricos que se creen grandes personas, cuando en realidad son ranas en un pozo. No te olvides de mis libros. Planeo estudiar las leyendas de Atlas completas, ya que tienen un mensaje para mí. Después de ese incidente en el que Vlad jugó con las 2 jovencitas, pasaron los días asegurándose de resolver el curso de acciones para todos. Continuó con sus propias actividades, entrenándose y también estudiando los libros que trajo con la ayuda de los marineros, deseando tener al menos un conocimiento decente sobre la mayoría de las cosas de afuera antes de navegar hacia lo desconocido. Por otro lado, Mary, cada día que pasaba, se esforzaba por enamorar a Vlad, ayudándolo a leer los libros que tanto apreciaba. Sin embargo, poco a poco descubrió que rara vez la necesitaba, ya que Vlad llevaba sus libros a la plaza de la ciudad, sentado en un banco cerca de la magnífica escultura de una musa. Allí, a veces, pedía a niños que bromeaban y que le leyeran sus libros, capítulo por capítulo, con gente al azar, y usaba algunas monedas para sobornarlos, lo que lo hacía mucho más efectivo que simplemente pedírselo amablemente. Sin embargo, la mayor parte del tiempo estuvo con Titania en esa plaza, escuchándola, leyendo las leyendas de Atlas. Mary todavía no entendía por qué Vlad estaba tan obsesionado con el libro Leyendas de Atlas, ni Titania lo sabía, y a pesar de que ambas bellezas habían leído estos libros de capítulos al azar, o esos niños lo habían leído a él, mostró una expresión confusa, como si no entendiera la información que recibió. Debe haber algo raro con este libro, la información está demasiado dispersa y la mayoría de los capítulos ni siquiera tienen sentido. ¿Por qué haría esto el autor? Escribiría su libro sin que fuera muy coherente para el lector. Tiene que haber una trampa, un significado oculto en el contenido. Cuanto más escuchaba las voces de las distintas personas, más tranquilo se volvía,
entrando en un estado contemplativo que se prolongó durante meses. Este yo contemplativo, era visto por los externos como una señal de que Vlad estaba enfermo o tenía algunos problemas en su vida, y que personas como Arik, Lagos o Nelson, Jervis lo molestaban, rompían su proceso de pensamiento, lo molestaban en lugar de hacerle bien. Necesitaba el silencio del bosque fuera de la ciudad para procesar toda la información que recibía sin ser molestado, completamente solo. TCH, ¿pueden dejarme solo un momento? Hace 2 meses que terminé el libro de leyendas, y siempre que llegaba a un buen punto, alguien me visitaba. Los vientos soplaban alrededor de sus oídos, mientras apoyaba su espalda en un robusto roble comenzando a pensar en todos los trozos de las leyendas que encontraba fuera de orden, hasta que un pensamiento cruzó su mente. ¿Y si el autor intentara ocultar algo en su historia? Así son algunas leyendas, con un significado más profundo. Buen comienzo, con un gran porqué. Si yo fuera el autor y tuviera un enemigo fuerte, digamos Mehmet, y quisiera transmitir un mensaje dentro de su territorio sin ser descubierto, también codificaría el mensaje. Vaya. A ver si tengo razón. Con un plan formado en su mente, comenzó a pensar en el contenido del libro, y cómo comenzaba desde el primer capítulo, hasta el último capítulo, un proceso que a la mayoría le resultaría problemático tratar de recordar cada pequeño detalle del libro, pero no para Vlad. Estos libros siempre están envueltos en misticismo, en cuentos de leyendas. Sin embargo, la mayoría de las leyendas guardaban algún fragmento de verdad. El primer capítulo hablaba de la infancia del gran rey y en cierto sentido no tenía mucha sustancia, sin embargo, si voy recorriendo los distintos capítulos, hay una secuencia donde el autor describe cómo Atlas tenía una personalidad colorida. El hombre quería construirse un gran mausoleo donde todos sus soldados y valientes sirvientes descansaran en paz. Cuanto más lo pienso, este libro es como un mensaje codificado aún vago, pero ahora cobra sentido ordenar cada secuencia de los distintos capítulos. Dentro de su mente, distinguió fragmentos aleatorios de la historia, formando una estructura coherente que tenía sentido para él, y después de un par de horas de silencio, de la nada comenzó a reír como loco. Jajaja, y pensar que existiera algo así. Autor, ¿quieres decir que Atlas dejó algo en su mausoleo? Algo que pudiera satisfacer el deseo de cualquier hombre. Su risa continuó, encontrando toda la información que reunió increíble, pero nuevamente en esos momentos, las palabras de Wormblood y King acompañaron sus pensamientos, solidificando la posibilidad de que tal cosa alguna vez existiera. Para llegar a este mausoleo necesito 4 llaves para abrir la tumba del gran rey. La mayor parte de la información estaba dividida en varios capítulos, y llevó mucho tiempo juntar todas las piezas del rompecabezas, y aún así logró formar la pieza más grande del rompecabezas, el hecho de que existía tal tumba, o al menos la idea de existir. Regresemos a casa y comencemos a recopilar toda la información sobre las llaves. Empezaremos con la primera llave mencionada y, poco a poco, iremos armando el rompecabezas. Caminando sin usar su bastón, llegó nuevamente al interior de Picogras, y mientras pasaba, encontró que los ciudadanos estaban bastante silenciosos cuando caminaba junto a ellos. Era una sensación extraña, y sus sentidos, que aún no entendía cómo funcionaban, le enviaron un impulso, como para decirle que algo no andaba bien, y una vez que llegó a la puerta de su casa, esa sensación se intensificó. ¿Un enemigo? Esto será interesante. Al abrir la puerta y entrar, olió la presencia de un buen número de personas, y antes de que su mente pudiera procesar toda la información que recibía de su nariz, los que estaban dentro gritaron con sonrisas en sus caras. ¡Feliz cumpleaños! Todos dentro de la casa se reunieron en la sala de estar y el pasillo, para celebrar el cumpleaños número 18 de Vlad dentro de este mundo, desde Mary hasta Titania, Elías y los herbolarios, hasta Lagos y Arik junto con algunos de los marineros, donde un anciano estaba sentado dentro del sofá de la sala de estar, fumando, sin decirle una palabra. ¿Ja? ¿Qué significa esto? Preguntó Vlad, confundido por aquella emoción dentro de su casa, sin que él siquiera supiera lo que estaba pasando. Ya les dije que no lo entendería, probablemente ni siquiera sabe cuántos años tiene, comentó Patrick desde donde estaba, intentando contener la risa. Hermano, como estábamos ocupados con nuestras actividades, olvidamos preparar la celebración de tu cumpleaños, pero este año es diferente, comentó Arik, mientras pasaba junto a los herbolarios, quienes sonreían con sinceridad. Luego de llegar a él, Arik se comparó en altura y pudo ver que estaba muy atrás, siendo solo 1,81 metros en comparación con Vlad, quien continuó creciendo, alcanzando 1,90 metros en el par de meses que estuvo esperando su momento. Ni siquiera puedo burlarme de tu altura como lo hacía cuando éramos más jóvenes, pero eso no cambia el hecho de que eres mi hermano pequeño. Arik le dio a Vlad un abrazo varonil dándole palmaditas en la espalda,
mientras Vlad intentaba procesar rápidamente lo que estaba pasando, hasta que un pensamiento cruzó su mente. Ah, ya veo lo que está pasando, lo que esos chicos comentaban, lo que estaban viviendo como el pequeño banquete que ofreció Mehmet cuando cumplí 14 años, la llegada a la madurez. Como la cultura aquí es diferente, la gente celebra cada año que pasa, es una pérdida de tiempo, pero si esto los hace más felices, les sigo el juego. No deberías haberte estresado preparándome algo, no puedo disfrutar de este banquete con los ojos, solo con la nariz y los oídos. Y te dije, Arik, que lo hicieras con moderación y lo llevaras con unas chicas dulces. Ejem, es broma, comentó Jervis, quien tosió al sentir la mirada enojada de Titania sobre él, pues no quería meterse con la pequeña amante de Vlad. Para la mayoría del grupo, fue difícil creer que existieran hadas reales, ya que Vlad no quería ocultar su existencia al resto de su pequeño y restringido grupo, y Jervis, con su estilo único, ya había etiquetado a Titania como la amante de Vlad por lo protectora que era con él. No deberían haberse molestado en hacer nada extra, un poco de vino bastará para mí, este es un año más, nada significativo. En eso te equivocas, hermanito, este podría ser uno de los últimos años que podamos pasar contigo antes de que te vayas, nos aseguraremos de vivir todo tipo de experiencias contigo, dijo Nelson, sentado en otro sofá. Niñas, simplemente denle el pastel que han hecho y ese será su regalo. Señor, también tienes que darle el regalo que trajiste, dijo Titania mientras estaba de pie sobre el hombro de Mary, mirando a Patrick que estaba fumando. Jajaja, ¿y cómo sabes que traje algo?, preguntó Patrick, quien también se levantó y caminó para abrazar a Vlad, alborotándole después el cabello. Visítame esta noche o mañana si estás muy ocupado. Después de que nos vayamos tengo algo preparado para ti que podría gustarte. Oh, ¿qué podría ser eso? Es un secreto, por ahora lo entenderás cuando me visites. Asintiendo con la cabeza, Vlad se movió con la corriente, tratando de no ser la persona aburrida, mientras se tomaba su tiempo para discutir con cada invitado, hasta que después de un par de horas se quedó solo con Mary y Titania, de pie en el sofá, mirando de manera tranquila a Vlad. ¿No te ves nada contento? ¿Te preocupa algo?, preguntó Mary, quien notó que Vlad estaba pensando en algo. De hecho, aprecio mucho tu gesto, me dice quienes se preocupan por mí, pero llegó en un momento en que estoy ocupado con otras cosas. ¿Biblia? Exactamente, descubrí la primera parte del rompecabezas y ahora que tengo tiempo libre, empezaré a buscar el resto de los detalles. ¿Necesitarás que leamos tu libro otra vez? No, en absoluto. También tengo que comprobar qué regalo tiene el anciano para mí. Habiendo acomodado a las muchachas, y sin dejar de pensar demasiado en lo que Patrick tenía preparado para sí, partió hacia su casa, apareciendo tan rápido que Patrick incluso le preguntó: ¿qué pasa, chico? Pensé que tal vez llevarías a esas dos chicas a la cama y luego me visitarías. No tengo ganas, tengo que trabajar con el libro, ya que encontré la manera de ordenar todo el contenido incoherente para que tenga sentido. Ya veo, entonces no te mantendré demasiado ocupado, sígueme. Vlad caminó junto a Patrick y lo llevaron a su habitación privada, donde tenía la oficina y el dormitorio. El anciano se dirigió a su oficina, donde había un mapa y una brújula sin mucha información, aunque el mapa en sí estaba lleno de todo tipo de ubicaciones. Usa tus manos y adivina lo que tengo para ti. Tocando la mesa que solo tenía el mapa y la brújula, Vlad sintió la vieja textura del papel con las líneas dibujadas a mano, que cada una de las líneas aparecía en su mente, mientras la brújula lo hacía reír, encontrando todo el regalo divertido. Un regalo muy bien recibido, viejo Patrick. Será muy divertido enseñarle a esa niña a leer los mapas y la brújula, pero dudo que le cueste demasiado, ya que tiene la inteligencia de un genio. Al menos entendiste el significado de mi don. No confíes en la suerte en el mar, ese es el mayor error que un marinero puede cometer. No usar su equipo. Te he dado la misma información que a cada marinero. No eres muy diferente de ellos, excepto por tu ceguera. Esto no significa que no puedas navegar a ciegas, solo tienes que usar tus otros sentidos cuando te hayas adaptado por completo. Cuando se acerca una tormenta, percibes las primeras señales. ¿Cuáles son? Fuertes vientos, truenos y fuertes lluvias. No olvides que en esa categoría de señales la temperatura a tu alrededor también puede ser una señal. Eso estaría incluido con los fuertes vientos y las fuertes lluvias, pero entiendo lo que quieres decir. Espero que lo entiendas y que no haya cometido un error al arrojarte tú solo a los tiburones. Todo estará bien, aseguró Vlad, sin sentir mucho del estrés que Patrick sufría en ese momento ante la idea de que podría bajar la guardia. Si te resulta difícil ir solo, siempre puedes contactar con uno de los chicos de la
ciudad y usarlos para orientarte en cualquier lugar que elijas. No, gracias, sabes que no me gusta estar en manos de otros, sobre todo de aquellos en quienes no puedo confiar. Entonces será mejor que le enseñes a esa hada tuya todo lo que te he dicho con extra meticulosidad hasta el detalle que una persona con vista debería buscar. En efecto, no te preocupes, viejo Patrick, la convertiré en la mejor navegante del mundo antes de desafiar al Grand Line. Risas ahora que lo mencionas, siento lástima por esa chica. HMPH, un chiste seco. Vlad permaneció con Patrick unos minutos más, donde hablaron de la navegación, y otras cosas casuales, hasta que él se marchó sosteniendo en su mano el mapa y la brújula, volviendo directamente a sus estudios. Usando un cuaderno que compró en el mercado para escribir algunos de sus pensamientos que luego devolvería, como las piezas del rompecabezas de leyendas de Atlas. Primero comenzó con la infancia de Atlas y cada lugar mencionado por el autor lo marcó. De esta manera comenzó a escribir en la oscuridad, con una letra estable que no mostraba señales de error, como si lo hiciera durante cientos de años sin perder el tacto, pensando en varias leyendas de su vida pasada y de esta que parecía estar dándoles más vida. Los minutos pasaban lentamente para él en esos momentos de contemplación. Algo similar podría decirse que ocurre a gran distancia, donde los mares separan su ubicación. Dentro de un reino del West Blue, similar a Vlad, una joven de ojos marrones, de unos 20 años, estaba teniendo una discusión interna consigo misma con respecto a un tema sensible, llenando un pequeño cuaderno con información variada que contenía diferentes palabras clave, codificando su escritura. Junto a ella, en la mesa donde solía esparcir sus pensamientos, se podría decir que había una pequeña biblioteca que la vigilaba, pero más cerca de su mano izquierda había un libro cerrado con el título familiar Leyendas de Atlas. Este libro contiene un mensaje codificado sobre los poneglyphs, pero su distribución es caótica, como si el autor lo hubiera hecho a propósito. Pero ¿cómo puedo aclarar este libro? Necesito investigarlo mucho más. Habla del mausoleo, pero no veo su ubicación. Aún queda por encontrar un lugar donde el deseo se desvanezca. Lo que hay dentro de la tumba debería ser un poneglyph probablemente, pero ¿dónde? Autor, ¿dónde se refiere a que se encuentra la tumba de Atlas? Pasando gran parte de su tiempo miraba hacia la ventana donde la oscuridad de la noche envolvía a la ciudad en la que se encontraba. Creo que debería calmarme y retomar la búsqueda de respuestas después de aclararme un poco la mente. Hasta ahora, mi ubicación es segura, sin encontrarme con ninguna persona sospechosa acercándose. Ella se levantó y comenzó a limpiar su escritorio, trayendo la mayoría de los libros que tenía sobre la oficina dentro de una mochila que luego escondió dentro del piso de la casa en la que vivía, sin permitir ninguna abertura para que otros descubrieran lo que estaba haciendo, aunque las cosas parecían ser seguras. Mientras caminaba, comenzó a moverse hacia la gran plaza de la ciudad donde vivía, que utilizaba lámparas de aceite para iluminar el lugar, similares a las picogras, y poco a poco, se dirigió hacia un gran jardín donde más tarde se sentó en un banco. Al contemplar los hermosos paisajes del jardín bajo la luz, con las luciérnagas moviéndose alrededor, esta joven parecía tener unos 20 años, un cuerpo alto y delgado con una tez blanca, mientras que tenía un largo cabello negro como la tinta que se movía con los vientos de la noche. Mientras observaba su entorno y disfrutaba de esa atmósfera serena de la noche, no pudo evitar sonreír. Esta ciudad no está nada mal hasta ahora. Hace un año que me instalé y he visto mucho progreso en mi investigación. Quiero visitar dos lugares más adelante en West Blue antes de decidirme a buscar en Grand Line, Firenze y Genovase. Esas dos repúblicas, según tengo entendido, poseen mucho conocimiento y cuentan con una biblioteca abierta de tamaño decente para el público, donde se pueden estudiar diversos temas. Puede que no sea como ahora, pero también es otro comienzo en el que puedo pasar algunos años antes de terminar mis preparativos para los lugares que quiero ver en Grand Line. Pasó un mes desde que Vlad cumplió 18 años, mientras aún ultimaba los detalles de su viaje. Sin embargo, ¿qué estaba haciendo ahora, aparte de preparar su viaje a ninguna parte? Tenía una hermosa mujer sentada en su hombro que leía un pequeño cuaderno que estaba lleno de información condensada que, a intervalos estables, el hada tomaba descansos frotándose las sienes para aliviar un dolor de cabeza. Necesito un descanso. Todavía me sorprende que puedas escribir tan bien sin ver cómo puedes hacer esto. Visualizando el cuaderno en mi mano, mientras lo tengo todo en mente, puedo confiar en eso para escribir cuando recupere la vista.
Podré leer todas mis notas. Oh, la verdad es que no quiero ver lo que hay en tu mente. Bueno, quizás solo un poquito. ¿Preferirías no hacerlo? Dudo que salgas ileso de una visita a mi mente, respondió Vlad con calma, mientras se relajaba en un cómodo sofá dentro de su habitación privada, permaneciendo en silencio mientras Titania descansaba su mente, reflexionando sobre sus pensamientos en los últimos meses. Déjame continuar. Soy todo oídos. Creo que, debido a las diferentes piezas del rompecabezas, debería intentar combinar la información que tiene menos sentido y ver qué obtengo. Para empezar, tengo el momento en que el autor habla de las 4 llaves y cómo cada una de ellas está ubicada en un lugar que marcó a Atlas en su infancia o en años posteriores. Basándome en esa idea, si tuviera que resumir la información confusa disponible, la primera clave, al menos en mi opinión, debería ser el primer lugar que lo marcó, es decir, su infancia. El autor se esfuerza mucho en el capítulo 120 por enfatizar esta parte, donde el joven Atlas es retado por uno de sus amigos, el niño sonriente, a ver si era capaz de escalar una de las montañas más grandes del reino. Una majestuosa montaña helada, donde ni siquiera se podía respirar debido a su altura. Sin embargo, lo que marcó a Atlas fue la impresionante vista que obtenía al contemplar el mundo desde la cima, como si conectara más con Dios. Titania miró a Vlad, que asentía constantemente a lo que leía de su cuaderno, y con curiosidad, preguntó: Vlad, ¿qué dices? ¿La primera llave de la tumba del rey Atlas está en esta montaña? ¿Pero dónde podría existir una montaña así en el South Blue? Es decir, ¿no me enseñaste que el mundo está cubierto por el mar y que cada lugar está dividido por esta frontera? Al escuchar esa pregunta, el rostro de Vlad se transformó en una pequeña sonrisa, más fría de lo habitual, y la respuesta que le dio a Titania hizo que se le pusiera la piel de gallina. Eso se debe a que, según lo que implica el libro, el Gran Reino era un lugar unificado, una masa de tierra, una especie de continente donde los diversos pueblos del reino vivían en armonía, bajo este gran rey Atlas. Una persona a la que la gente común de aquella época admiraba como si fuera el dios del cielo, o algunos creían que era el dios que descendió a la tierra para guiarlos, a las ovejas perdidas, hacia un futuro próspero. ¿En serio? ¿Significa esto que todo South Blue solía estar conectado? Vlad respondió con fría indiferencia, sin sentirse demasiado sorprendido por esta información, ya que era escéptico sobre toda la noción del continente. Podría ser, o quizás no. Cada uno debe creer lo que quiera. Esto es lo que obtuve al recopilar información de diferentes capítulos. Este libro puede ser un mensaje o la mayor farsa del mundo. Engaña a generaciones y generaciones para que admiren a este rey Atlas como si fuera un héroe, pero veo mucha propaganda que convierte a este hombre en una persona intocable e incorruptible. ¿Pero lo es? ¿Lo es?, preguntó Titania, casi acercando su carita al rostro de Vlad por lo curiosa que estaba. Eso está por descubrir. Si todo es cierto, aún así, puedo decirlo con certeza: el autor de este libro es un artista magistral, que creó un laberinto de información donde solo quienes saben dónde buscar pueden encontrar las respuestas. ¿Tiene sentido? No quisiera que mi enemigo supiera dónde dejé mi lugar de descanso, para que me molestaran, respondió Titania, haciendo reír a Vlad. No, de hecho, esto es precisamente lo que este gran rey quiere encontrar. Quiere que una persona digna encuentre su tesoro. Ya veo. ¿De verdad es cierto que la tumba contiene todo lo que uno desea? ¿De verdad puedo conseguir lo que quiero si encuentro las llaves? ¿Y qué te gustaría ganar?, preguntó Vlad de manera casual, mientras pensaba en lo que Titania podría querer ganar de la tumba. Eso es algo solo para mí, es un secreto. En realidad. De verdad que así sea. ¿Puedes seguir leyendo el cuaderno? Ah, sí, lo olvidé. Acortando su voz para que volviera más masculina, tratando de imitar la forma de hablar de Vlad, continuó. Tras mis indagaciones por la ciudad y la ayuda de varias personas para que me leyeran los libros que hablan de los paisajes del South Blue, no pude reunir suficiente información para localizar con precisión esta montaña. La galena no coincide con la descripción del paisaje que hace el autor, ya que está rodeada por un velo de nieve y también por una zona con escasez de oxígeno. Por eso he empezado a buscar los diferentes lugares donde podrían estar las llaves. La segunda ubicación habla de la visita de Atlas a una cueva con forma de catedral que lo inspiró a construir su propia iglesia en su tierra natal. Su enorme tamaño le hacía sentir como si estuviera en un palacio real. Otro detalle de la historia es la forma de la cueva, con paredes en espiral que se elevan hasta el algar. Dudo mucho que tengamos suerte con el segundo, ya que no es tan ambiguo. Una cueva con una forma única, nada más. Esta cueva suena interesante,
Tengo muchas ganas de verla con mis propios ojos, comentó Titania, haciendo una pausa en la lectura, antes de retomarla con la información sobre la tercera y la cuarta llave. Para la tercera y última clave, la confusión que me genera es difícil de comprender en diferentes etapas. El autor menciona un vasto bosque donde la vista era imposible de ignorar, un lugar donde sus valientes súbditos, los elfos, velaban por el árbol sagrado. Aunque me resultó confuso agrupar esta información, parece cierto que los elfos podrían existir. Un elemento que apoya mi conclusión es Titania, quien es un hada. En cuanto a la cuarta llave, dice estar en el lugar de una gran batalla donde Atlas casi pierde la vida. ¿Dónde podría estar ese lugar? No lo sé, por eso considero que esta llave es la más difícil de encontrar. Titania continuó leyendo el cuaderno de Vlad hasta que encontró que el contenido había terminado, para su alivio y también confusión, sobre cómo no tenían idea de dónde esas llaves específicas podrían estar escondidas por este extravagante rey. Por otro lado, Vlad estaba reflexionando sobre la información que había anotado, que le recordaba ciertas cosas que quería hacer mientras escribía el cuaderno, pero pospuso los siguientes pasos, queriendo pasar tiempo con Titania y hacerle pequeñas pruebas sobre navegación. Otra vez no. Es la tercera prueba de la semana. No te quejes, así estaremos seguros en el mar. Tienes que aprender a leer la brújula y darme las coordenadas que te indica, para que pueda guiarte en los siguientes pasos. Si ni siquiera podemos hacer eso, ¿para qué molestarnos en navegar? Está bien, pero no lo hagas tan difícil. Riéndose por la satisfacción que mostraba Titania, luego arranca una página de su cuaderno mientras toma un bolígrafo no muy lejos de sus manos, donde comienza a escribir las preguntas para el examen de Titania, se lo entrega y la deja con el examen. Divertirse. ¿Cuánto tiempo tengo? Suficiente para responder a mis preguntas, respondió Vlad con calma, levantándose y alejándose de su habitación privada. Luego entró a la sala de estar donde se estaba desarrollando una discusión entre tres muchachas, Mary y otras dos que se convirtieron en sus trabajadoras y ayudantes en este proyecto suyo. María, necesitamos desprendernos de los materiales que conseguimos comprar para que el trabajo sea más fácil después. Sé que deseas materiales de calidad, pero acabamos de empezar esta aventura, así que debemos ser ahorrativos con nuestros valiosos fondos. Supongo que tienes razón. Aún así, usaremos lino de buena calidad en las partes importantes que despertarán la imaginación del niño. Se puede llegar a un compromiso en esa parte. Genial. Vlad nos dio permiso para usar la sala como sala de producción. Escuchando a las niñas también terminar sus últimos detalles con respecto al taller de juguetes, le hizo sentir un poco orgulloso ver que la chica que él miraba tenía ese carácter. Le recordó cómo incluso en el pasado tenía ojo para las personas de calidad que tanto deseaba en el pasado. Ah, señor Vlad. ¿Lo interrumpimos con nuestra charla? Preguntó la mujer de veintitantos años, de cabello largo y negro, de apariencia normal y con ropa sencilla que resaltaba algunos rasgos, como sus grandes pechos. Para nada, Evani, no te preocupes, iré a tomar el aire hasta que Titania termine su examen. Entendido. Una vez más, gracias por permitirnos esta oportunidad. Trabajen duro, chicas. Madame Lavna e incluso yo apostamos por sus proyectos. Siempre deben discutir los pasos importantes para su futuro como grupo. ¿Tengo razón, Mary? Completamente. Agitando las manos de manera despreocupada, salió de la casa, dejando a las chicas para que volvieran a su conversación, no sin antes chismorrear y preguntar por Vlad. María, ¿cómo estás? ¿Has logrado algún progreso desde ese incidente? Me puso un límite difícil de superar. Solo puedo dar lo mejor de mí y mostrarle mis mejores cualidades, trabajar duro por los juguetes. Además, no puedo vivir con la impresión de que se enamorará de mí y abandonará su deseo de irse de Picogras. Me lo dijo específicamente el mes pasado cuando le pregunté si reconsideraría quedarse en la isla. La respuesta: un resfriado. No, también veo que sus preparativos están llegando poco a poco a la fase final. Sale de casa con mucha más frecuencia de lo habitual. Una lástima, me encantaría tenerlo cerca, mencionó la mujer de cabello negro, Evani, con una expresión decepcionada a la que Mary solo pudo suspirar. Vlad conocía los sentimientos de Mary, pero simplemente no quería verse envuelto en problemas ni verse limitado a un solo lugar. Actuó con ella como si fuera una criada de confianza al servicio de su castillo, poniendo un límite claro al estado de su relación. Al mudarse de la ciudad, el bullicio de la misma le dio la esperanza de que las cosas lucirían decentes para el futuro de la isla, ya que pudo ver el progreso logrado en esos 8 años que llamó a este lugar su hogar. La imagen de Picogras que se formó en su mente era similar a Ragusa, cuando visitó la República Dálmata a orillas del mar Adriático. Las vistas y los edificios, la atmósfera, fueron suficientes para hacerle comprender comparando las dos piezas de información. Caminando tranquilamente, tomándose su tiempo, se dirigió hacia la casa de Patrick, donde lo escuchó maldecir por perturbar su momento de paz. ¿Quién es ahora?
¿Acaso este viejo ni siquiera puede disfrutar de sus nuevos productos? Tranquilo, viejo, no es que tus cigarrillos nuevos vayan a volar, vine a hablar contigo de algo que me preocupa. ¿Qué hay de esas 4 llaves del libro que has estado intentando devorar? Exactamente. Acomodándose en el sofá de la sala, notó la agradable fragancia del cigarro que fumaba el anciano, lo que le provocó curiosidad. Toma esto y no me mires así, solo dilo si quieres probarlo, son productos nuevos de Ciudad Valentín. Al recibir su cigarro que tocó y olió inicialmente, también recibió un fósforo que comenzó a usar para encender el cigarro, dando las primeras bocanadas que sopló directamente en la cara del anciano. No está mal, es como la shisha de la que te hablé, viejo Patrick. Ese aparato para fumar. En efecto, ambos comenzaron a conversar entre sí, llenando la sala de estar con el humo del tabaco, y mientras discutían cosas casuales, Vlad le hace una gran pregunta a Patrick. Anciano, ¿por casualidad tienes idea de dónde podría estar ubicada una de las montañas más grandes de esta región? ¿La montaña más grande? Sí, está relacionado con las llaves. La verdad es que nunca lo había pensado. A ver, ¿y qué hay de Galena? Esa montaña debería ser la más alta de la zona, ¿no? Según el libro, no, el lugar que busco está rodeado de nieve, donde ni siquiera se puede respirar bien. Silbido suena aterrador, déjame pensar. El rostro de Patrick se puso serio, comenzando a contemplar la pregunta y los detalles dados por Vlad, quien esperaba pacientemente mientras fumaba el cigarro en su mano. Casualmente, los minutos pasaban y de la nada Patrick empezó a reír, encontrando divertido lo que pensaba. Sí, ya lo recuerdo, ¿cómo podría olvidarme a ese tacaño que estaba dentro de Valent? Oh, ¿tienes algo para mí? Claro que sí, ahora recordé a un personaje interesante con el que me topé en una de mis visitas a Valent. Allí conocí a un tipo peculiar, un comerciante del reino del sorbete, que llegó en un barco ruinoso. Al principio no sabía mucho sobre el reino sorbet, ya que está en la gélida región de South Blue. Aprendí algo de aquel comerciante que llegó y se puso en ridículo, o eso creíamos. Sin embargo, este hombre trajo consigo los bienes de su reino, siguiendo directamente las órdenes de la familia real de Sorbet, los Cormacs, que no eran mucho comparados con los de otros comerciantes de las diversas islas y reinos cercanos al reino de Kaisan. Aún así, poseía muchas pieles y metales preciosos, muy valorados en el mercado libre de Valent. La escena que montó ese tipo se debía a que la cantidad de comida que tenía Valent era inimaginable para él, tanto es así que empezó a comprar toda la comida del mercado con el dinero que ganaba vendiendo pieles y minerales. Vlad, que escuchó la historia de Patrick sobre este comerciante de sorbetes, comenzó a acariciarse la barbilla, pensando también en la información que recibió, antes de preguntarle a Patrick. Este reino del sorbete probablemente tenga dificultades para alimentar a su gente debido a una reacción tan exagerada. Es cierto, una triste realidad para algunas partes del South Blue y del mundo, donde reinos y ciudades luchan por conseguir suficiente comida para alimentar a su población. En fin, déjame terminar la historia porque cuanto más lo pienso, más me convence que este es el lugar que buscas. Kilian, mientras los sirvientes de ese hombre llenaban su barca con los alimentos que había comprado en el mercado, algunos comerciantes comenzaron a preguntarle a Kilian, el hombre de Sorbet, sobre la situación en Sorbet. Apenas obtuvieron información sobre la situación real, pero el hombre confirmó la escasez de alimentos que sufría su reino. Sin embargo, la conversación no se prolongó demasiado en este aspecto, pues los comerciantes comenzaron a preguntarle sobre su reino en general, cosas que podrían ser relevantes, hasta el punto de que el hombre, entusiasmado, empieza a hablar. Habló de algunos de los paisajes de su reino, del palacio real y de la capital, que tenían en su mente una imagen magnífica. Un mundo helado, montañas y Yeimal. Sin embargo, el hombre regresó para enfatizar en los paisajes del reino y hablar sobre la grandeza de las montañas Yeimal, y como la leyenda dice que quien escale la cima de la montaña alcanzará la puerta del cielo. Alcanzando la puerta del cielo, murmuró Vlad para sí mismo, mientras recordaba la información del libro, sobre cómo describía lo que Atlas sintió en esos momentos. Sí, al menos eso es lo que nos dijo ese tipo en aquel entonces. ¿Será posible? Aquí está la primera llave. ¿Dentro de esta montaña del reino sorbete? Muchacho, no puedo decirte si sí o no, solo cuéntame esta historia, es tu decisión si quieres aventurarte hacia el reino del sorbete. La ubicación de este lugar, debería estar en el mapa que te di. Perfecto, empezaré a terminar los preparativos, comentó Vlad, inhalando profundamente el puro y apagándolo, lo que hizo sonreír a Patrick, pues rara vez lo veía entusiasmado. Hija, solo puedo desearte mucha suerte y que tengas claridad en tus decisiones. En cuanto tenga mi llave, volveré para contarte sobre esta exploración, así que, mientras tanto, será mejor que te cuides. Sigo tan sano como cuando era joven, no hay necesidad de preocuparse por mí. Anciano, solo me importan
unas pocas personas en este mundo. Me dolería el corazón saber que te fuiste a pique antes de poder contarte mis exploraciones por el mundo. Chico, te conozco lo suficiente como para decirme algunas palabras comparado con esos sinvergüenzas que quizá incluso quieran que los beses. Un apretón de manos y un abrazo bastarán. Eso también es lo que me gusta, mencionó Vlad, quedándose con Patrick hasta que terminó el cigarro, momento en el que partió de nuevo para comprobar el examen de Titania. Al regresar a su habitación privada, escuchó a la hermosa hada murmurar algo como si estuviera tratando de recordar algo, y por lo que estaba diciendo se trataba de la última pregunta de su examen. La forma de encontrar la estrella polar en el cielo si las nubes me bloquean la vista es buscando la Osa Mayor, que me indicará la estrella. Esto solo ocurre si no tengo brújula. Sí, esta debería ser la respuesta a la pregunta de Vlad. ¿Qué pasa con el sur?, preguntó Vlad, quien caminó hacia la mesa donde Titania estaba usando un pequeño lápiz para escribir en la hoja de papel más grande que ella. Si nos movemos hacia el sur y una vez más no tenemos la brújula, buscaré a Orión. Ya veo. Bien, ¿terminaste el examen?, preguntó Vlad con una pequeña sonrisa, mientras se dirigía a su asiento y golpeaba tranquilamente la madera con el dedo índice. Enseguida tendré que escribir la respuesta a la última pregunta. Olvídalo, ya me diste tu respuesta, solo lee tus respuestas al resto de las preguntas. Titania giró la cabeza hacia Vlad y vio su expresión, que parecía bastante complácida, como si algo bueno le hubiera sucedido en el par de minutos que estuvo fuera, y sabiendo que se lo diría de todos modos, comenzó a leerle sus respuestas a Vlad. Hubo algunos pequeños errores en las respuestas que dio Titania, pero él no la estaba criticando, sintiéndose bastante bien por haber encontrado la ubicación de la primera llave. Has pasado el examen, obtuviste un 10, pero no es momento de presumir aún. Tenemos que mejorar la navegación, pero estará bien. Durante la mayor parte del viaje deberías empezar a prepararte, pues partiremos en un par de semanas. Ah, ¿ya? ¿A dónde? Reino del Sorbete. Los rápidos cambios que ocurrían dentro de Picogras eran notorios para los ciudadanos, donde el chisme de la semana era sobre cómo partiría Vlad, una noción que se escapó del mercado, donde ciertos comerciantes discutían cómo le vendían todo tipo de suministros. Este chisme se confirmó cuando vieron a los marineros traer dentro de una carabela de tamaño mediano varios muebles y grandes bolsas que estaban llenas de suministros, lo que atrajo la curiosidad de la ciudad de cómo Vlad sería capaz de navegar sin su vista. La gente dentro del mercado fue la que más expresó fue esta idea, y estaban debatiendo sobre quién acompañaría a Vlad en su aventura. Sin embargo, cuando llegó el último día de su estadía, se sorprendieron al ver a Vlad solo, mientras que detrás de él, dos ancianos acompañados de mucha gente desde niñas hasta niños caminaban junto a él. Viejo Dugar, no deberías haberte molestado en verme partir. Le dejé algunas de mis recetas de pociones curativas al viejo Patrick. No olvidaré la bondad que me has mostrado, y por la justicia que has impuesto a quienes desafiaron la seguridad de la isla y la ciudad. Aquel de quien hablaba Vlad, que vestía ropa informal y llevaba el cabello atado, era de hecho el que tenía mucha influencia en esta isla, el señor de la justicia, Dugar. Ah, ni siquiera hubo problema, joven señor. Es mi deber despedir a uno de los señores de la isla y desearle lo mejor en su viaje. Aún así, ¿no has reconsiderado llevar contigo a mi nieto, Darth? Lo siento, anciano, pero este viaje será solo para mí. Ay, qué lástima, pero ten cuidado, el mar siempre muestra su lado feo cuando esperas menos. Vlad asintió mientras caminaba al lado de aquellos ancianos, donde Patrick en cambio permaneció en silencio. Solo cuando llegó al puerto se detuvo a decirle algunas de sus palabras. Bueno, hija, supongo que también ha llegado el momento de que despliegues tus alas. Te he enseñado todo lo que sé, desde medicina hasta navegación, mientras que el resto de mis conocimientos no te fueron muy útiles. Mantente siempre alerta en el mar y no bajes la guardia. Tendré cuidado, mencionó Vlad, quien abrazó a Patrick, dándole una palmadita en la espalda a este padre adoptivo que había dejado una huella agradable en su crecimiento como persona. Una pequeña cabeza salió de los bolsillos de Vlad, revelando a Titania, quien observó a Patrick con algunas lágrimas en los ojos. Señorita, lo dejaré a su cuidado, susurró Patrick al notar que Titania salía para despedirse. No se preocupe, señor. Además, gracias por los dulces. Risas, es un placer. La gente reunida alrededor parecía confundida por la razón por la que Patrick se reía, ya que además del pequeño círculo interno de personas, Vlad pensaba positivamente, solo ellos sabían sobre Titania. Luego, el resto de las personas de su círculo íntimo comenzaron a despedirse de Vlad, desde los herbolarios hasta los marineros como Jervis y Nelson. Luego siguieron Lagos y Arik, quienes se tomaron su tiempo, molestando a Vlad sobre los peligros del mar y cómo querrían unirse a él. Vlad esperó tranquilamente antes de entrar a su nave, como si estuviera esperando que alguien llegara. Parece que no quería despedirme, comentó Vlad con voz tranquila, comenzando a girar hacia su nave, pero para su sorpresa, se escuchó la voz de una mujer que lo llamaba. Espera.
Vlad, espera. No te vayas todavía no te he dicho lo que quería compartir contigo. La gente se giró para ver correr a María, conteniendo la respiración, jadeando por el esfuerzo realizado, y abriéndose paso, apareció frente a Vlad quien la empequeñecía. Con una sonrisa, abrió sus ojos abisales en un intento de observar a esta hermosa chica, cuyo cabello castaño creció en los últimos 4 meses desde el incidente con Revil, haciéndola más impresionante. Pensé que no querías hablar conmigo ya que te dije que me iba. No fue por eso, tonto. Solo te estaba preparando algo, un recuerdo, para que sepas que alguien te esperará en casa. Esto es para ti. Mary sacó de su pecho un pequeño juguete con forma de niña, con una figura similar a la suya, lo que lo hacía lucir adorable en su miniforma. Sin embargo, Vlad no pudo disfrutar de su apariencia con la vista, sino que comenzó a tocarlo con cuidado. Y antes de que pudiera decir algo, Mary de manera atrevida fue y le dio a Vlad un beso profundo en la boca, que dejó el dulce sabor de ella, como si quisiera que la recordara por completo. No quiero oír tu respuesta. Solo quiero que sepas que te esperaré en casa. Mary, está bien, no diré nada más, solo y cuídate y pórtate bien y no me quemes la casa, respondió Vlad, acariciándole el rostro con una expresión serena y tranquila. Con el pequeño juguete en su mano, Vlad se separó de Mary quien miraba su ancha espalda, tratando de contener las lágrimas, y una vez en la cubierta principal, comenzó a preparar su barco para la partida, lo que para sorpresa de los presentes, completó sin siquiera sentirse desafiado. Pueblo de Picogras, les deseo solo prosperidad y estabilidad hasta mi regreso, cuídense y me aseguraré de compartir mi saga con ustedes. Joven amo, tenga cuidado. Gritó Elías al ver el barco faro alejarse lentamente del puerto. No olviden visitar la isla de los jardines y robar las flores de la señora. Gritaron los demás herbolarios de forma descarada, haciendo que los demás los miraran con extrañeza. Sin embargo, Vlad solo frunció el ceño levemente, antes de reír entre dientes, agitando su mano hacia la gente de la isla, donde con la voz de Titania, comprendió que se estaban alejando del puerto. ¿Sabes, Vlad? No me enojaría si permitieras que Mary viniera con nosotros. ¿Has cambiado de opinión sobre ella? ¿No cambiaste también de opinión sobre ella? Suspiró. Realmente hizo un trabajo espléndido al cambiarse, al comportarse como ella misma. Sin embargo, aún es joven, aún no está madura, y no quiero verla crecer hasta convertirse en lo que deseo. Quiero que descubra lo que deseo en una mujer. Además, hasta que regrese a casa, podría encontrar a alguien mejor que yo, que le dé toda la atención que desea ahora mismo. Solo soy su amor, y esto siempre será cambiante. ¿Qué pasa si no cambia? Ja, tontas, en todos mis años he conocido a tanta gente, desde hombres hasta mujeres, puedo detectar esos cambios de opinión con bastante facilidad. Aún así, ¿qué pasa si estás equivocado? No lo sé, todavía no me preocupa eso, una relación amorosa simplemente me impedirá lograr mi objetivo de recuperar la vista. Mencionando que, mientras sus manos estaban en el volante, comenzó a escuchar las palabras de Titania, relatándole sobre cómo estaban las cosas en el mapa, y dónde sería su primera ubicación. Según el señor Patrick, nuestra primera parada debería ser la isla Calmaría. Desde allí, podemos viajar hacia la isla Bulge, Atkadla, y luego hacia el reino Sorbet. Entendido, solo recuérdame las coordenadas para no perder el camino, recordó Vlad, quien miraba tranquilamente detrás del volante, con su camisa blanca completamente abierta, dejando al descubierto los músculos de la parte superior de su cuerpo. No te preocupes, ya le pillo el truco a la brújula, no nos perderemos, te lo prometo. Puedes prometerme todo lo que quieras, si no te concentras no llegaremos a ninguna parte. Aún así, supongo que tocaremos la costa de alguna isla, con suerte habitada. Oye, muestra algo de confianza, no seas siempre tan pesimista con todo lo que sucede a nuestro alrededor. Este es nuestro primer reto, Titania, tenemos que trabajar juntos constantemente. Tú con tus ojos, yo con mis oídos y mi nariz. También hay pájaros que podrían ayudarnos, realmente no podemos fallar. Claro, ¿cómo podría olvidarlo? Tienes la capacidad de comunicarte con las criaturas que nos rodean. Así es, te dije que soy la mejor, se jactó Titania inflando su pecho con orgullo, haciendo reír a Vlad. De esta manera el dúo pasó su primer día en el mar sin encontrar ningún problema, sino que fue una gran práctica para Titania y Vlad, quienes pusieron en práctica sus conocimientos teóricos. ¿Qué significaba eso? Empezaron a leer sobre diferentes señales de la naturaleza, donde tanto Titania como Vlad demostraron una gran adaptabilidad al mar. Vlad se guiaba por los cantos de los pájaros, el sonido de las olas y el viento, entre otros parámetros. Mientras tanto, Titania intentó comunicarse con los pájaros que inicialmente estaban asustados por la naturaleza sombría de Vlad, compartiendo información bastante importante con el hada. Vlad, vamos por buen camino, esos amigos me dijeron que vienen de Calmaria y que el clima es agradable, sin lluvias ni tormentas.
tormentas. Está bien, pero no nos fiemos tanto de lo que puedan decir algunos pájaros. TSK, ¿no confías en ellos? En efecto, no, sin embargo, tomé su información como una versión y la compartimentaré con el resto. Además, prepárate para observar el cielo nocturno y agudiza la vista para encontrar a Polaris y Orión. Ah, ¿otra vez no podemos hacerlo mañana? Bien, sintiendo el lento descenso de la temperatura, cerró su camisa abotonada y se empapó de la atmósfera de la navegación nocturna, que en verdad fue una experiencia única que nunca había experimentado. Si no recuerdo mal, esta es la primera vez que me subí a un barco y lo navegué. Qué ironía tiene todo. Hasta ahora todas las señales del tiempo muestran un tiempo favorable, lo que significa que puedo tomarme un pequeño descanso de estar pendiente del volante. Dormir. Titania por su parte estaba profundamente dormida, confiando en las palabras de los pájaros que pasaban y que le aseguraban que el viaje a Calmaria no tendría mal tiempo. Supongo que también puedo tomar una siesta. Diciendo esto, usó sus manos para tocar alrededor del volante, hasta que encontró un dispositivo que era similar a los topes de rueda que se usan en los pozos. Tomando aquel dispositivo hecho por Nelson por insistencia de este, ahora aseguró el timón de la carabela para solo llevarlos hacia adelante, hasta el punto en que se dirigía al camarote del capitán. Una vez allí, lo que le esperaba era una habitación bien equipada, con un despacho para escribir sus notas y una biblioteca con algunos libros, a su elección. Junto al despacho, la pieza de resistencia era una cama lujosa, similar, si no mejor, a la suya. Exageraron mucho con esta cama, debería costar el precio total de 500.000 libras y les dije específicamente que fueran eficientes con mi dinero. Al menos tengo un barco rápido, puede alcanzar una velocidad media de 8 nudos y una velocidad máxima de 12 nudos si el cálculo es correcto y lo que Patrick me ha dado en su mapa, con una distancia de 560 millas náuticas, tardaría 3 días en llegar a Calmaria a mi velocidad media. He recorrido 128 millas náuticas, aún queda mucho por recorrer. Sacando a Titania del bolsillo de su camisa, la colocó en su propia cama, que estaba hecha para muñecas pero adaptada por Mary para que fuera cómoda para el hada, mientras él sacaba su camisa y botas y se metía en su cama, durmiendo instantáneamente, como si hubiera sido entrenado para obligarse a dormir. Gritó de gaviota. ¿Ya? Comentó Black levantándose de su cama luego de tocar las lengüetas del reloj descubriendo que había dormido 4 horas. Salió de la cabina del capitán y observó la situación afuera, donde el cielo nocturno aún reinaba sobre el cielo, con el velo de estrellas cubriendo los horizontes, pero las gaviotas aún cantaban desde el interior del mástil principal de su barco. Vamos a comprobar los vientos. Diciendo esto, caminó hacia el mástil principal y comenzó a escalar la red de ratas, hasta que llegó al nido del cuervo, parándose a una altura de 20 metros contemplando toda la naturaleza en su vista mientras golpeaba a las molestas gaviotas con pequeñas piedras, evitando que perturbaran su audición. Ah, mucho mejor. Esos pájaros molestos no paraban de molestarme desde que me desperté. Extendiendo sus manos mientras estaba en el nido del cuervo, abrazó todo el viento que soplaba alrededor de su camisa detrás de su espalda, mientras su cabello negro como la tinta bailaba con el viento. Una noche espléndida. Estoy deseando recuperar la vista y disfrutar plenamente estos momentos. Saltando desde el nido del cuervo desde una altura de 20 metros, aterrizó con gracia en la cubierta principal, probando de esta manera la robustez de las reparaciones que sus muchachos hicieron en la pocilga de Revil. No se rompió. Genial. Esto acortará el tiempo que me llevará a enrollar o desplegar las velas. Para estar seguro de su pensamiento inicial, volvió a golpear con un bastón que apareció mágicamente en su mano, y una vez que Black no encontró nada malo en la estructura, caminó hasta los aposentos del capitán, para disgusto de alguien. Zumbido. ¿Qué? ¿No te gusta convertirte en mi bastón? Debería ser un privilegio que aceptes con bondad, que el gran yo te use para caminar. El bastón se sacudió un poco, demostrando que no estaba de acuerdo con la idea de Vlad, pero aún así no tuvo más opción que convertirse en su bastón que dejó dentro de la cabaña. Extrañarás esos momentos en que te usaré tan íntimamente para ser mis ojos. Toma esto como una experiencia preciosa, porque la gente aprenderá que eres el arma poderosa del dragón. Zumbido. Seré arrogante, ya que mis habilidades me lo permiten. Bajaré la cabeza cuando alguien superior a mí se ponga delante. Para que quede claro, no considero a ese maestro tuyo un ser excepcional, aunque todo este desafío del libro sea su tumba, eso no cambia el hecho de que eres mi arma. El temblor del bastón disminuyó un poco, como si fuera un espectáculo de derrota ante este loco, cuya arrogancia se podría decir que llegaba a los cielos, similar a una persona que tenía una risa maníaca, que se parecía a la de Vlad cuando se estaba volviendo loco. Al regresar a la cabina del capitán, volvió a dormir la siesta durante otras 3 horas, hasta el punto en que tanto Titania como él salieron a hacer guardia, mientras el hada regañaba a Vlad por los incidentes entre él y las gaviotas. No deberías golpearlos. Son nuestros amigos.
Gritó de gaviota. Las aves que transportaban a Titania, asintieron con la cabeza, mientras le daban a Vlad una mirada determinada, como si se burlaran de él, para después hacer sus molestos gritos, que eran como risas para Vlad, haciéndolo fruncir el ceño. Deténlos o los mataré, mencionó Vlad con su voz volviéndose más fría de lo que Titania esperaba. Tocó las cabezas de las gaviotas que también percibieron la atmósfera sombría que rodeaba al hombre alto. Después las cosas se calmaron, pudiendo Vlad disfrutar de la brisa del viento, y del sonido creado por las olas golpeando la carabela, sacudiendo levemente el barco. Se mantuvo en silencio durante todo el día, hablando solo con Titania. Al tercer día, donde esperaba que el barco llegara a las costas de la isla calmaría, y todos los predecesores que construyeron el mapa. Según sus cálculos, según la velocidad del barco y el tiempo requerido, recorrió una distancia de 580 millas náuticas sin ningún incidente. Vlad, puedo ver tierra. Gritó Titania emocionada desde la cabeza de Vlad, mientras en el horizonte se veía una isla. Ya era hora. El mapa es el fruto del arduo trabajo del viejo Patrick y otros marineros que lo crearon en Valent con la ubicación de sus hogares. Titania, ¿puedes describirme cómo se ve esta isla? Ese es el momento del día en que tienes que convertirte en mis ojos. Ningún problema. Titania comenzó a contarle a Vlad mucha información sobre las cosas que podía ver, y su boca seguía hablando de manera alerta a medida que su barco se acercaba más a la isla, un punto en el que él también se preparó para enrollar las velas y reducir la velocidad de su barco para no naufragar. A medida que se acercaban más y más, Titania pudo ver unos pequeños barcos pesqueros con un par de adultos y niños pequeños dentro, luciendo aterrorizados al ver la carabela de Vlad. Vlad, veo unos botes pequeños. Esa gente parece asustada. No os preocupéis, yo me encargaré de calmarlos, ya que no pienso quedarme en esta isla. Mientras tanto, desde los barcos que terminaban de navegar, algunos jóvenes observaban con sorpresa la carabela. Papá, mira ese barco enorme, parece estar vacío y errado. No está vacío, hijo. La dirección en la que el barco se dirige hacia nuestra aldea no parece aleatoria. No me digas que esos piratas regresaron después de sus incursiones. Regresemos al pueblo y alertemos al anciano. A remar. No tenemos tiempo que perder si el barco es pirata. Los pequeños barcos de acabado, en número de 3, también comenzaron a avanzar hacia la isla. Al llegar, dieron la alarma en el pueblo, reuniendo a todos los hombres capaces, armados con herramientas de labranza, cuchillos y demás. Mientras tanto, las mujeres reunían a sus crías en las sencillas casas de madera. Los aldeanos comenzaron a reunirse alrededor de la playa de su isla, mirando atentamente la carabela aparentemente grande que se acercaba a su isla. Lord, ¿y si el barco no es pirata? ¿No pareceremos malos anfitriones? Preguntó un anciano, mirando fijamente al pescador que dio la alarma al ver el barco de Vlad. Anciano, más vale que esta vez sea prudente. No quiero perder a ningún miembro de mi familia por culpa de esos perros rabiosos. Ay, lo entiendo, yo también conozco ese dolor, chicos. Terminó diciendo el anciano mientras también observaba cómo las velas comenzaban a cerrarse en el barco, en donde se podía ver la sombra de un ser moviéndose de vela en vela, enrollándolas, frenando aún más el barco, lo cual era señal de que el que se acercaba no tenía malas intenciones. En algunos tensos minutos, los aldeanos pudieron ver cómo la carabela se acercaba lo suficiente a la orilla para permitir a los aldeanos ver el perfil de un joven alto que los miraba con sus abismales ojos negros, mientras su largo cabello negro creaba un velo protector. Era solo una persona, sin ningún compañero a sus espaldas, lo que confundió a los aldeanos que nunca habían experimentado una visita así desde que nacieron. Algunos de los adultos más jóvenes susurraron mientras miraban a este apuesto joven que los observaba con cara fría desde arriba. Debe ser algún comerciante que se perdió en el mar al desembarcar en nuestra isla. Chicos, ¿y si esta persona es como esos piratas? Comentó un adulto a los más jóvenes, haciéndolos callar de sus chismes. Por otro lado, Titania le susurraba a Vlad todo lo que pasaba frente a él, mientras él miraba a la gente reunida, lo que le hizo suspirar. Dándoles la impresión de que podía verlos, Vlad abrió la boca y les dijo con calma, tranquilizando sus preocupaciones. Vengo sin hacerle daño a su aldea y esta será una estancia temporal de aproximadamente un día hasta que reanude mi viaje. ¿Pueden bajar las armas? ¿Quién está al mando de esta aldea? Soy yo, jovencito, respondió el anciano dando un paso adelante. Bien, tengo una pregunta sencilla para ti. ¿En esta tierra tuya hay piratas o bandidos con los que luchas? Preguntó Vlad mientras seguía al anciano con la mirada, más concretamente, usando el sonido que recibía para guiarse. Lo que siguió a continuación fue un silencio sepulcral. Los aldeanos e incluso el anciano no esperaban semejante pregunta de parte de aquel hombre alto e imponente. Lo entiendo como tú bien, quiero que el encargado de este lugar me dé todos los detalles que necesito, y me encargaré de resolver este problema tuyo. Joven, ¿por casualidad nos estás tomando el pelo?
¿Nos tomás por tontos? Preguntó un adulto entre la multitud, sosteniendo una espada con fuerza. Vlad soltó el mecanismo del ancla, asegurando que su barco no se movería, antes de saltar casualmente ya alcanzando la distancia donde se encontraban los aldeanos, haciendo que la atmósfera fuera más tensa. Bajen las armas, no vine a hacerles daño. Eso es lo que también nos dijeron los otros piratas antes de asaltarnos y traer el caos. Supongo que eras demasiado débil, comentó Vlad mirando al adulto que frunció el ceño ante lo que Vlad respondió. Todos bajen sus armas, ordenó el anciano, al observar más de cerca a Vlad, notando que algo extraño había en ese joven. Por favor, invitado, puede seguirme, le daré toda la información que desee sobre los bandidos y piratas que frecuentan nuestras costas. Anciano Lark, manténgase a distancia y si es un enemigo, replicaron algunos adultos que vieron al anciano acercarse tanto a Vlad, pero el anciano solo hizo un gesto de desdén con las manos, mirando a Vlad sacar un bastón de su cintura. Dirige el camino, anciano, comentó Vlad tocando la arena con su bastón negro bellamente adornado que hizo que los aldeanos lo notaran. Entonces lo vieron cerrar los ojos, caminando junto al anciano Lark mientras revisaba sus futuros pasos con el bastón, comentando en un tono tranquilo que asustó a los aldeanos. No te preocupes por mí, así es como camino. ¿Estás ciego por casualidad? HMM. Eso es correcto. Al oír a Vlad decir eso, susurraron incluso más fuerte que antes, preguntándose entre ellos cómo podría navegar si no tenía visión, lo que él ignoró, entrando al pueblo junto con el anciano. Titania estaba asomándose a uno de sus bolsillos ocultos, y se sorprendió de lo simplista que era esta aldea en comparación con Pico Gras, que era una ciudad desarrollada en sí misma, una ubicación que le hizo comprender que existían diferentes etapas de prosperidad de un lugar a otro, a diferencia de lo que inicialmente pensó. Con cada isla parecida a Pico Gras. En unos minutos, Vlad llegó a una casa un poco más grande en comparación con el resto de las casas del pueblo, donde también parecía haber algo de tierra cultivada más cerca de la casa. Cuando Vlad entró en el pueblo, escuchó otra serie de susurros de los niños y mujeres que salían de sus casas para ver a este huésped que caminaba junto al anciano del pueblo. Algunas chicas más jóvenes, un poco mayores que Vlad, lo miraron tímidamente, notando inmediatamente sus hermosos rasgos y su cuerpo cincelado que revelaba a cualquier observador, mientras miraban mucho sus músculos abdominales y sus músculos del pecho. Lo siento por este joven, pero ¿cómo debería describirlo? ¿Les pareces bastante atractivo a esas jóvenes, además de ser una cara nueva en el pueblo? No te molestes, está bien, respondió Vlad ignorando todos los chismes de las chicas, mientras se adentraba más en el pueblo, hasta llegar al centro donde se encontraba la mansión del anciano. Al entrar, el anciano dispuso el mejor asiento que tenía en la casa, al tiempo que sacaba un poco de vino de su cocina, junto a una mujer mayor que acudió a colocar la comida en la mesa. Joven, ¿por qué tengo la sensación de haberte visto antes? ¿Has visitado Calmaria antes? No es la primera vez que visito esta isla, vengo de la isla Pico Gras. ¡Ay, Dios mío! ¿Eres de Pico Gras? ¿Puedes contarme cómo le va a Lord Patrick? ¿O a Lord Dugar? Preguntó la anciana, mientras el anciano abría la botella de vino, también intrigado por la pregunta de su esposa. ¿Lord Patrick? ¿Me lo permite? ¿Cuál es su relación con el anciano caballero? Lo siento, olvidé mencionarlo, pero Lord Patrick nos ayudó con víveres cuando estábamos en nuestro peor momento, cuando los piratas asaltaron nuestra aldea y se llevaron toda nuestra comida. Ya veo, entonces no debería haber problemas si hablo de él. El anciano está bien, se mantiene sano y activo a pesar de su avanzada edad. Vaya, ¿cómo hablas de él? ¿Eres cercano? Eso es todo lo que aprenderá de mí, señora, respondió Vlad, marcando el límite a esta discusión. Joven, no hemos oído tu nombre, ¿cómo deberíamos dirigirnos a ti? Preguntó el Elder Lark, quien terminó de servir vino en la copa de Vlad. Vlad Dracul buen vino, respondió Vlad, quien sacó la copa de vino sin siquiera tener que comprobar dónde estaba, mientras con la mano izquierda cogía algunas galletas de la mesa y se las guardaba en el bolsillo. Al hacerlo, también le dio un premio a su compañero que estaba escondido en los espaciosos bolsillos de su abrigo. Lo siento, dejaré esas galletas para luego. Además, gracias por su hospitalidad, es raro en esos lugares que te toquen piratas y bandidos, ya que hay que estar alerta. Cierto, tengo una pregunta para ti, joven Vlad, ¿por casualidad eres un cazarrecompensas? Puedes considerarme uno. Además, no olvides contarme sobre tu situación con los piratas o bandidos. Tenemos algunos bandidos de la montaña fuera del pueblo, lo que nos dificulta las cosas, pero esos son solo conflictos menores comparados con los piratas que vienen en masa a atacar el pueblo. Ya veo, esas incursiones piratas ocurren a menudo. Una vez cada 2 años, y es principalmente para víveres y esclavos niños del orfanato. ¿Hay un orfanato dentro de tu isla?
Sí, fuera de la aldea, propiedad de un forastero, confirmó el anciano Lark, expresando algo de su desprecio por quienquiera que fuera el dueño del orfanato, lo que intrigó a Vlad, quien colocó un lugar que quería visitar dentro de la aldea. Ya veremos qué puedo hacer, quizás tengas suerte y te ataquen esos piratas. En cuanto a esos bandidos, cuéntame más, ¿cuántos son? ¿Hay alguien poderoso al que deba prestar atención? El anciano suspiró, sacudió la cabeza y miró a Vlad con calma, le preguntó sobre esos piratas y bandidos como si no fueran nada a sus ojos, y con cierta reticencia, comenzó a contarle a Vlad sobre la situación con los bandidos. Malus, ese cabrón que traicionó a la aldea, el lugar que le daba de comer. Si logras poner fin a sus incursiones, te lo agradeceré eternamente. ¿Ese tal Malus consigue una recompensa por los marines? No, como Calmaria no es reconocida por los marines, no se molestarían en visitar nuestra isla, excepto para reabastecerse, dijo el anciano, haciéndole entender a Vlad toda la situación con este bandido que era como una espina clavada en la columna vertebral de los aldeanos. Por lo que me has contado, no debería ser un gran desafío. Partiré pronto a las montañas y regresaré con la cabeza de ese tipo, mencionó Vlad con tono sombrío, lo que hizo que los dos ancianos lo miraran con cierta preocupación. ¿Puedes simplemente vencerlos y capturarlos? Siguen siendo hijos de la isla que se extraviaron. No puedo prometer nada. Normalmente, si sufrieras alguna pérdida al luchar contra esos bandidos, mi veredicto sería fácil por lo que me has contado sobre sus acciones, incluso violando a algunas chicas que capturaron, me basta para condenarlos a muerte. Ja, supongo que tienes razón, jovencito. Vlad no se quedó mucho tiempo dentro de la mansión del anciano, siendo visto caminando por las calles de la Villa Calmaria mientras murmuraba algo, donde estaba teniendo una conversación con un hada escondida dentro de su largo cabello. ¿No tienes miedo de que te hagan daño por buscar a esos bandidos? Para nada, de hecho, me interesa ver su nivel de destreza en el combate, lo que les dio el descaro de atacar a la mano que los alimentaba. Son unos perros. ¡Ay, qué mala persona eres! Disfrutas haciendo daño a los demás, pero supongo que esa gente se lo merece después de oír al viejo. ¿A dónde vamos ahora? ¿A la montaña?, preguntó Titania mientras miraba a su alrededor desde los mechones de cabello que la protegían, donde podía ver a los aldeanos observando a Vlad con curiosidad. Antes de eso, hubo un lugar que me llamó la atención. El orfanato. Tuve una sensación inexplicable cuando me enteré de que el orfanato estaba siendo atacado por piratas. Tras unos minutos de caminata, salieron del pueblo y siguieron un sendero hacia una casa antigua más grande, un poco apartada en comparación con el pueblo. Allí, Vlad podía oír a los niños jugando en el campo verde o alrededor de unos árboles, según la descripción de Titania de este lugar, que aún seguía siendo un misterio para él. Los niños no parecían sufrir de desnutrición, señal de que estaban bien cuidados. Mientras tanto, los niños notaron a Vlad y Titania y comenzaron a susurrar algo que él pudiera oír. Mira, esta persona no parece ser del pueblo. ¿Está aquí para causarle problemas a la abuela Marlene como las demás personas del pueblo? No lo sé, esta persona no parece venir con cara de enfado como los demás aldeanos, así que quizá esta vez la abuela nos moleste como siempre. Escuchando con cierta curiosidad los susurros de los niños, Vlad concluyó que después de que los piratas atacaron el pueblo, la persona a cargo del orfanato, Marlene, fue la que asumió toda la culpa por lo que les sucedió a los niños que sufrían. Incluso lloraba porque el Elder Lark y los otros aldeanos la despreciaban por su acto egoísta de desechar a los huérfanos. Caminó lentamente hacia la casa con su bastón moviéndose a su alrededor, dándoles a los niños que lo miraban con una expresión confundida sin entender por qué Vlad caminaba con un bastón. Al presentarse ante la puerta, lo primero que hizo fue tocar la puerta y sentir con sus sentidos la sensación que recibía, lo que amplificaba el sentimiento que tenía sobre todo ese lugar. Se trataba de unos sentimientos que se desencadenaban y para los que no tenía explicación, y que normalmente ocurrían cuando luchaba contra otras personas, y que le avisaban de momentos peligrosos, pero esta vez funcionó de forma diferente. Tengo la sensación de haber estado aquí antes. Mis sentidos perciben algo familiar en esta puerta, como si la hubiera tocado antes. La puerta es bastante vieja, Vlad, mencionó Titania, quien le describió a Vlad la apariencia de este edificio del orfanato. Al recibir información visual de su hada, decidió consultar con la dueña de ese lugar, tocando a la puerta principal, para después esperar tranquilamente que algo sucediera. ¿Será posible? ¿Son los sentidos del chico al que reemplacé? Por lo que me contó Arik, fui uno de los primeros esclavos capturados por los esclavistas, y él me vio después de que él también lo capturara. ¿Es este el lugar donde pasó su infancia al que me precedió? ¿O quizás es solo mi cuerpo reaccionando de forma estúpida después de todas las historias que he escuchado de Arik y el anciano? ¿Y es solo que deseo que este orfanato sea el lugar donde crió al niño llamado Charles?
Fue un pensamiento frío, donde Vlad puso orden en sus pensamientos fugaces, sin querer dejarse llevar por las emociones en sus acciones. Al no ver respuesta, volvió a tocar la puerta de manera firme. Esta vez se escuchó el tono de una anciana que sonaba enojada. Sus pasos desde el piso superior fueron escuchados por el agudo oído de Vlad que podía rivalizar con el de un murciélago. ¿Esos mocosos me están gastando bromas otra vez, o serán esos molestos aldeanos que quieren algo de mí? La anciana mientras caminaba para responder al joven que tocaba a la puerta, creyó en su mente que los huérfanos le estaban gastando una broma mientras regañaba sin saber quién era detrás de la puerta. Entonces abrió la puerta y vio a Vlad parado frente a ella, empequeñeciéndola con sus 1,91 metros, con un cuerpo fuerte, lo que le daba un aire imponente, que era amplificado por su hermoso rostro y sus hipnóticos ojos abisales. No mucho después de estudiar el rostro de Vlad, sintiendo su rostro un poco familiar, ella le preguntó: «Joven caballero, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Desea adoptar a alguno de esos niños?» «Buenas tardes, Lady Marlene me preguntaba si por casualidad ha albergado a un niño llamado Charles». «Ni idea, joven, han pasado tantos niños por mis manos que me cuesta recordar cada uno de sus nombres. Sin embargo, ¿a quién podrías preguntarle sobre alguien del orfanato? ¿No recuerdo haber visto tu cara antes?», preguntó la anciana, mirando directamente a los ojos de Vlad que estaban fijos en ella, pero que no mostraban mucha vida en ellos, lo que le permitió averiguar por qué había un bastón en su mano. «Entiendo perfectamente que pueda parecerle sospechoso, pero me gustaría saber si tiene algún documento donde haya registrado a cada niño que ingresa a su orfanato». «Claro, pero ¿quién eres?». «Mi nombre es Vlad, un huérfano, si puedes llamarlo así». «¿Y también se llama Charles?». «Eso también», asintió Vlad de manera serena, parándose frente a la anciana sin moverse de su posición inicial. «Ay, de acuerdo, pero no puedo prometerte nada. Mi casa ha sido azotada por esos malditos piratas, tanto que quiero escupirles fuego y estrangularlos hasta el infierno». La anciana accedió a la petición de Vlad, que sonaba genuina, permitiendo al joven entrar al orfanato. Vlad asintió con la cabeza y siguió tras la espalda de la anciana usando su bastón para desenvolverse en su nuevo entorno que con cada paso se sentía más familiar, entrando al salón principal de la casa, tocando las paredes. Debería ser un lugar marcado por los recuerdos para los pequeños llamados Charles, pero para el monarca fue simplemente una experiencia extraña que no pudo comprender por qué sucedió. Mientras subía las escaleras que conducían a la oficina de la señora, Marlene le preguntó a Vlad con su tono de siempre: «Hijo, ¿de verdad eres un huérfano que cuidé? Sufro de amnesia mientras hablamos, así que los recuerdos de mi infancia pasada ya no existen. Por eso no puedo decirles si fui huérfano de este lugar o no, pero sí les puedo decir esto. Tenía 10 años cuando los esclavistas me sacaron del orfanato». «¿Cuántos años tienes ahora?». «18». «¿Será posible? ¿Eres de la generación que más sufrió a manos de esos tiranos?», preguntó la anciana con manos temblorosas ante la posibilidad de que fuera una sobreviviente de aquel incidente. «Ni idea. Aún así, no deberías estresarte. No busco tus explicaciones ni respuestas a lo que pasó en el pasado. El pasado quedó en el pasado, mientras que nosotros vivimos en el presente. Déjame buscar en el diario, niña, te confirmaré si eras uno de mis huérfanos o no». Pronto entraron a la oficina de Marlene, y la anciana le ofreció un asiento frente a unas sillas que tenía alrededor de la oficina. Entonces la anciana caminó hacia la parte trasera del edificio y sacó un ladrillo que parecía muy suelto. Marlene lo sacó, metió la mano y sacó un cuaderno. «A ver, niña, dijiste que tenías 18 años. Charles, ¿verdad?». «Es correcto», respondió Vlad, de manera distante, mientras en el bolsillo de Vlad, Titania podía sentir su latido aumentando momento a momento, un pequeño cambio en sus respuestas que era único verlo en él. Al recibir las respuestas de Vlad, la anciana comenzó a pasar las páginas, una por una, hasta que llegó a las primeras páginas del diario, donde la escritura estaba bastante borrada, pero aún podía descifrarse. «Creo que te he encontrado, joven Charles. Si también querías saber quién te trajo al orfanato». El hombre en cuestión no quiso revelar su nombre. Era una mujer que huía de algo, o mejor dicho, de alguien. Vlad se tomó todo con una mentalidad distante, pero el pensamiento de que podía llamar madre a otra mujer, una vez más hizo que su corazón latiera más fuerte, dándole un susto a Titania, sin entender lo que estaba sucediendo dentro de la mente de Vlad. «Interesante. ¿Has anotado algo más sobre mí? Quizás algunas cosas, hábitos que solía tener, o algo que pueda guiarme en mi búsqueda de quién podría ser esta mujer? ¿Una marca, un objeto que estaba conmigo cuando llegué?».
Marlene miró el rostro de Vlad y suspiró profundamente al pensar en lo que había dicho. Después de unos minutos, como si de repente recordara algo muy importante, se dirigió rápidamente a una pequeña biblioteca a un lado de la habitación. Sacó un libro tras otro, y finalmente se detuvo en uno, lo tomó y lo colocó sobre la mesa. Rápidamente lo abrió, y dentro había un compartimento oculto en forma de caja de madera. Así es, ahora recuerdo perfectamente quién eres. Eras esa llorona, con el collar dorado con un pájaro decorado en la espalda. Claramente, algo que un plebeyo no podría conseguir. Dicho esto, abrió la caja de madera y sacó una joya de oro. Luego sacó un collar con un candado en el extremo y se lo entregó a Vlad, comentando después: eso es lo que llevabas encima, joven Charles. Cuando llegaste te lo quité en ese momento para guardarlo conmigo porque podrías haberlo perdido fácilmente. Tomando el collar colgante con el candado, sus ojos cerrados se abrieron nuevamente para saludar a la anciana, mientras también seguía con una reverencia: gracias, Lady Marlene. Incluso este collar puede ayudarme en mi búsqueda. Es algo que debería hacer sin dudarlo, hija. Después de todo lo que has sufrido, aún así, tengo una pregunta. ¿Te pasa algo en la vista? Me han cegado. ¿Cómo? Eras un niño tan activo, siempre observando todo con tanta curiosidad. ¿Qué le pasó, hijo? Vlad solo pudo suspirar y dirigirse hacia una silla. Tomando asiento mientras jugaba con el collar, le preguntó a la anciana con su voz volviéndose más fría: ¿de verdad quieres saberlo? Si quieres decírmelo, niña, no insisto en sacar a la luz recuerdos indeseados. No hay problema, son solo recuerdos. Te lo contaré desde el punto de vista que recuerdo. Todo empezó cuando me desperté en las gélidas aguas del mar de luz tenue. De esta manera, Vlad comenzó a contarle a la anciana de manera resumida ciertos eventos de su vida, desde cómo sobrevivió al lanzamiento inicial de los esclavistas, sanando de las heridas que sufrió, aún sin poder despertar la vista. Luego, seguimos por el carril de la memoria para hablar de Pico Gras y cómo vivió su vida en la oscuridad durante 8 años. Pobre niño, se te ha revelado un futuro brillante, mencionó la anciana mientras derramaba algunas lágrimas por el desafortunado joven, lo que solo sirvió para molestar a Vlad, quien comentó: incluso sin ver, esto no significa que mi futuro no sea brillante. En fin, no quiero la compasión de nadie, simplemente respondí a la pregunta sobre qué me pasó. Debe ser duro para ti estar sola, sufriendo ese dolor. Aquellos comentarios que demostraban lástima por su destino, comenzaron a irritarlo, y sin decir nada, mantuvo las cosas en orden, hasta que se despidió con una pequeña palabra de despedida. Esos niños los oí rebosantes de vida, llenos de energía, jugando en el patio. Sigan cuidándolos, me aseguraré de matar a todos esos esclavistas y piratas que siembran el caos en la aldea y en otros lugares como este. Sin darle oportunidad a la anciana de preguntar más sobre sus razones, se aleja de la oficina y específicamente del edificio del orfanato. Al salir pudo sentir las miradas tímidas y curiosas de los huérfanos provenientes de los demás habitantes del edificio. Girándose hacia ellos, con los ojos abiertos, como si estuviera contándoles a los niños una historia de terror, comentó: niños, más les vale escuchar a la abuela, si no, acabarán como esa gente mala que viene a lastimar a los débiles, así que más les vale escuchar las palabras de la abuela, porque les espera un futuro brillante, dijo Vlad antes de marcharse, sin darle la espalda al edificio. Caminó en dirección al pueblo con la intención de visitar la ladera montañosa de la isla.